18:30 para este duelo. Club Nacional 2 de Mayo. Mañana destaca obviamente el Superclásico, en Rita Caballurezas. Y en el este del país. En el este del país. El lunes, 16 horas para Sportivo Ameliano, que va a recibir a Libertad en su fortaleza. Luego, 18:30, chocarán Recoleta FC con Guaraní. Y concluye la fecha con un solo encuentro el día martes ya, martes 5 de agosto. 16:30 para Atlético Tempetaré, que medirá a General Caballero de Juan León Mallorquín. Todos los compromisos por la fecha 6. Y nosotros abrimos con todo en esta jornada aquí en la Deportiva. Sí, así mismo ya abrimos la jornada número 6 de lo que es el torneo de la usura. Ya también ya la gente se está preparando para lo que va a ser el día de mañana. Es un clásico, un partido bastante importante para ambos equipos. Nosotros ya centrándonos a lo que va a ser la sexta fecha, este arranque entonces entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño. La terna arbitral justamente mandado árbitro principal, la Romero. En el bar lo vamos a tener a José Merene, que va a estar ahí en el bar en el compromiso de la jornada. Ya también tenemos las alineaciones más, vamos a ir a estar mencionando el onceno que prepara el conjunto del Sportivo Trinidense, que hace local y realiza el Luis Alfonso Yavi. Ya también en instante vamos a mencionar el equipo de Julio César Cáceres, que quiere nuevamente continuar con el. Vamos a ver qué tal le va a ambas delegaciones, cómo le va al equipo del Sportivo Trinidense, como así también al equipo del Sportivo. Va a ser un duelo muy atrayente el día sábado a partir de las 16 horas en instantes ya vamos a ir entonces ininterrumpidamente para el. Y llegó el Flex 7 de JBL. Lleva tu música a todas partes con 30 watts de potencia, más graves y hasta 12 horas de batería, resistente al agua y perfecto para cualquier aventura. Probalo, vos también disfrutá del power de JBL para darle todo ese power a donde vayas. Representa y distribuye Garantiza Smart. Y quiero hablarte acerca de Pollos Casé, de Pollos Don Juan. Pollos Don Juan celebra con todo. Sí, super sorteo tenemos en Pollos Don Juan. Comprando panchos, fiambres, chispitas, participar del sorteo de 2 espectaculares bicicletas. Sorteamos el 16 de agosto. Pollos Don Juan para todos los gustos. Y llegó el Catedral Liquida Farmacia Catedral. Irresistibles ofertas del 6 hasta el 3 de agosto, del 30 de julio al 3 de agosto de esta espectacular oferta. Todas las sucursales tenés que llamarnos 027 7000, un WhatsApp a este número 0982 927 6100. Farmacias Catedral, por supuesto, 120 años de calidad y compromiso con tu salud, Chucho. Vamos a hablar un poquito de las alineaciones y ya también hablar un poco de la tabla de posiciones antes de que arranque esta sexta fecha, ya que el partido de hoy entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño se va a jugar mucho. ¿Por qué? Porque uno puede subir a la cuarta posición y en este caso el otro puede subir a la tercera posición. Estamos hablando que el Sportivo Luqueño viene de ganar justamente un compromiso, suma 10 puntos en total en lo que va de esta quinta fecha del torneo clausura, antes del arranque justamente del día de hoy. Y el Sportivo Trinidense es su sucesor, con 8 unidades. Eso quiere decir que vamos a tener un juego bastante atrayente que va a ser entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo. Mientras tanto, mientras mi compañero Pablo ya se va acomodando también. ¿Puedo pasar la tabla también? Sí, vamos a mencionar entonces rápidamente la tabla de posiciones. Entonces, como ya saben, Cerro Porteño es el único líder de lo que va de clausura. Actualmente tiene 13 puntos el equipo de Cerro Porteño. Ya le sigue Nacional con 10 unidades, al igual que Guaraní y el Sportivo Luqueño. Son los 3 equipos que van justamente con 10 unidades en lo que va de esta categoría. Ya le sigue justamente el Sportivo Trinidense, que va con 8, al igual que el Olimpia. 7 para el conjunto de Libertad, que está en séptima posición, al igual que el 2 de Mayo, que viene con 7 puntos. Ya le sigue en el noveno lugar el Deportivo Recoleta, que va con 6 puntos. Ya en décimo lugar lo tenemos al Deportivo Ameliano con 4. General Caballero en décimo primero, y cierra la tabla de posiciones sin poder sumar puntos aún el conjunto del Atlético Trinidense. Así está entonces la tabla de posiciones antes del arranque de la sexta fecha. En 10 minutitos ya arranca el compromiso. Y a la hora de construir las soluciones Guairá Piso Sanitario, usted sabe que cuenta con la mejor variedad, la calidad de todos sus productos, los precios más convenientes del mercado. Cuenta con 6 locales, Showroom San Lorenzo, Laurel, Capiatá, Ruta 1, también en Ruta 2, en Ñemby, Ruta Acceso Sur,
Hace 29 de septiembre, Asunción, Avenida Eusebio, allá en la calle Bernardino Caballero. Visita nuestra web www.guairapisos.com.py, TikTok, Facebook, Instagram. Búscanos como Guairá Pisos Sanitarios. Y en el mes de la amistad te regala 2 duchas eléctricas. ¿Quién? Por supuesto, James. Para vos y un amigo, el 10 de agosto es el sorteo. Seguinos en las redes sociales para participar. Estamos como @James_Paraguay. Y por supuesto tenés que robarle a un amigo James en el mes respaldo total para su hogar. Ya mencionamos entonces en las alineaciones de los dos equipos. Vamos a ir primeramente con el equipo que hace local hoy de Luis Alfonso Yáñez en Villaliza. Vamos a mencionar el onceno que prepara José Arrúa con un 4-2-3-1. Algo habitual justamente del conjunto del Deportivo Trinidense. Ya desde la primera fecha vemos que se maneja de esta manera el equipo de José Arrúa, que sale con Matías Rumor, el uruguayo sale en portería, casaca número 1 para él. Aparece por la zona defensiva una línea de 4 con César Benítez, González 3 para él. Aparece también Juan Vera, lo tenemos también Armando Rodríguez. Por la zona izquierda, Diego Melgarejo, que va a estar en esa zona izquierda. En el medio sector lo tenemos de capitán de equipo a Luis de la Cruz, Gonzalo número 8 para él. Juan Salcedo, en este caso va a estar también acompañándole a Luis de la Cruz en el medio campo, con la dorsal número 13, para el ataque, para una línea de 3, porque aparece justamente ahí el jugador, en el caso a Román. Joel Román está por el sector derecho, también le aparece Tomás Arrayer, Alex Álvarez, y arriba aparece Fernando Romero, que vuelve nuevamente al fútbol paraguayo, este compatriota que estuvo jugando específicamente por el fútbol argentino la fecha pasada, estuvo por Independiente de Rivadavia, y ahora ya está en nuestro torneo local nuevamente Fernando Romero. Este es el onceno que prepara el conjunto del Sportivo Trinidense. Y rápidamente mencionamos también al equipo de Julio César Cáceres. De esta manera va a salir con un 4-2-3-1. También estamos manejando el equipo de Julio César Cáceres, que sale con Alfredo Aguilar en portería, casaca número 12 para él. Aparece también Alberto Espínola por la zona derecha. En la línea de 4 va a salir entonces el equipo de JCC, que sale con Alberto Espínola, Adrián Brizuela, Lucas Monzón y Matías Suárez. Esa es la línea de 4 en el fondo. En el medio sector de contención lo tenemos justamente a Sebastián Quintana, acompañado justamente de Walter Rodríguez. Y un poquito más adelantado lo tenemos ahí de falso 9 a Sergio Díaz, con la dorsal número 10. Por el sector derecho aparece justamente Julio Báez, y por la zona izquierda lo tenemos al jugador, en este caso aparece Jonathan Ramos. Y arriba a Rodrigo Cáceres. Ese es el onceno que prepara entonces Julio César Cáceres para el compromiso en la jornada de día. En Yokohama, es calidad japonesa y a un precio justo que te ofrece cubierta para todo tipo de caminos. Cubiertas Yokohama, respaldo, garantía del grupo Toyotoshi. Sabemos que la mala suerte puede aparecer en cualquier momento, pero con Royal Seguros podés estar seguro. Llamanos al 021-609-800 Royal Seguros. Seguro que te soluciona la mala suerte. Cielo Hotel, un lugar donde descansás. Las pistas te conectan con Asunción. Relájate después del partido en un entorno único, con habitaciones espectaculares, modernas y excelente gastronomía. Cielo Hotel, Chucho. Ya saludamos también al compañero Pablo Pedrero. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No está saliendo. Vamos a ajustar un poquitito. A ver, esto va. Bueno, estamos contentos de estar aquí. Un saludo para todos. Bueno, ahí ya acomodándonos también, saludamos nuevamente a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo, un gusto estar con todos ustedes aquí. Feliz y contento de tener un día más de vida, despertarte y estar vivo, ¿verdad? Para poder encarar de la mejor manera y ser mejor que ayer. Trinidense de José Arrúa tiene la dura tarea de quebrar una mala racha. Eso representa ansiedad, representa preocupaciones, representa dudas y representa un desgaste más en el día a día, ¿verdad? Si no logras el equilibrio entre la victoria, entre lo que te genera la victoria y la derrota, puede ser algo muy desgastante. Así que tendrá no solamente al Sportivo Luqueño enfrente, sino a revertir esa situación, ¿verdad? Que eso es todo ese ruido que solemos tener en la cabeza, al que es muy difícil aprender a ignorarlo,
¿verdad? A veces somos muy tercos y le queremos hacer caso, pero la verdad que hay que ignorar esos pensamientos. Y el Deportivo Luqueño que, cierto, cayó ante el 2 de mayo, pero le ganó a Nacional. Así que el Deportivo Luqueño tiene que confirmar que va a ser uno de los tantos equipos en este torneo que puede quitarle puntos a cualquiera, pese a tener bajas importantes con respecto a ese primer partido que le ganó a Libertad. Marcelo Ferreira y Walter González, que fueron claves en ese partido, supo reemplazar las piezas Julio César Cáceres. Y bueno, José Arrua también tuvo sus cosas, por ejemplo el partido contra Olimpia, ¿verdad? Pero el Deportivo Luqueño es un rival de ajuste y Trinense tendrá que estar a la altura si quiere quebrar la mala racha. Sí, ya los protagonistas van empezando justamente a tener un juego ahí ya la terna arbitral. Ya está ingresando el equipo del Sportivo Luqueño, ya está ingresando también el equipo del Sportivo Trinidense, Carlos. ¿Y qué es lo que hace que un partido de fútbol sea inolvidable? La compañía de amigos, la emoción del juego y por supuesto una cerveza Estrella Galicia. La cerveza que se disfruta en los momentos más especiales. Estrella Galicia, una cerveza incomparable. Grupo Petra, el conglomerado del real estate más grande del país, transformando el futuro de Asunción. El Grupo Petra está cambiando la forma de vivir de todos los asuncenos. 25 proyectos, una sola visión, transformar la ciudad. Se viene la octava vez que se enfrentan estos equipos, donde el Sportivo Luqueño lleva una ventaja de 3 partidos con triunfo. En este caso, 3 de diferencia es lo que le lleva el Sportivo Luqueño al Sportivo Trinidense. El equipo del Barrio Jara, el Sportivo Trinidense, tiene 3 victorias ante el Sportivo Luqueño, un solo empate y 6 triunfos por parte del equipo del Sportivo Luqueño. En 9 ocasiones, en este caso, es la 10ª en este caso lo que se están ya enfrentando estos equipos. Cuando ya van a hacer el saludo protocolar, ya los protagonistas se van a preparar también. Ahí vemos al árbitro principal, Blas Romero, haciendo la foto protocolar que corresponde, obviamente, ya para que podamos dar inicio al compromiso en la jornada del día de hoy. Reiteramos rápidamente el onceno que prepara el equipo del Sportivo Trinidense, así también el equipo del Sportivo Luqueño, el equipo que hace de local en Luis Alfonso Yanis. El equipo del Sportivo Trinidense sale con Matías Dufour en portería, Armando Ruiz Díaz, Juan Vera, César Benítez, Diego Melgarejo, Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo, Tomás Rayer, Alex Álvarez y Fernando Romero. Por el lado del Sportivo Luqueño, el equipo de Julio César Cáceres, que sale con Alfredo Aguilar en portería, Alberto Espínola, Adrián Brizuela, Lucas Monzón, Matías Suárez, Walter Rodríguez, Sebastián Quintana, Julio Báez, Jonathan Ramos, Sergio Díaz, y aparece también Rodrigo Cáceres en el seno del Sportivo. Ahí ya entonces, ya vemos también que van saludando los protagonistas, ya saluda al público presente también. Aquí hasta Luis Alfonso Yanis, aquí en Villa Elisa. Ya vemos también que los árbitros están haciendo la foto protocolar. Vamos a ver, los protagonistas ahora también ya se están haciendo la foto que corresponde. Y bueno, ya en instantes entonces vamos a dar el puntapié inicial entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño. Y Pix, sí, Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, el sistema preferido por los brasileños, ya está disponible en todo el país, sencillo, práctico, fácil de usar, no te pierdas toda la información deportiva nacional e internacional en entretiempo lunes a viernes, 12 a 13 horas por NPI. Hiperpin, hacemos de tu espacio un hogar y el Ron Fortín combina con muchas cosas. Anímate a probar y preparar las recetas que están en las redes de Fortín. Fortín es el único ron que combina con todo. Ya entonces vemos que los protagonistas se van acomodando para dar el inicio al compromiso. Vemos que el arco norte le va a corresponder aparentemente al guardameta, es Alfredo Aguilar, porque el equipo del Sportivo Luqueño sale con la camiseta alternativa, pantaloncitos blancos, la remera blanca y una línea que aparece por la zona izquierda hacia el escudo que tiene de color azul. Por el otro lado, el equipo del Sportivo Trinidense sale con la camiseta tradicional, la que hace de local, con la remera azul marina, los pantaloncitos azul marino. Azul marino, digo bien, y bueno, ahí están entonces los protagonistas haciendo el sorteo correspondiente. Ya son las 4. En este preciso momento ya se van acomodando, ultimando los detalles también los protagonistas, así como también nosotros aquí en la 11:20 AM, la Deportiva Entretiempo. Y ya en instantes vamos a traerle el compromiso entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño.
Y cuando elegís Sal Primicia para tus comidas, llevas a tu mesa el resultado de un viaje único. Sal Primicia. Sí, Primicia, el secreto está en el origen. Una marca de Indega Control Unión que está con nosotros. Siempre estará con ustedes desde el campo y hasta la industria. Conocernos más en Instagram. Control Unión Paraguay. Vemos que los árbitros también tomando detalles cuando va a mover la pelota del conjunto del Sportivo Luqueño. Ya está Cáceres para mover. Vemos a Romero acomodándose, también el cronómetro para dar puntapié inicial a este compromiso. Arco norte para Aguilar, arco sur para, en este caso, Matías Dufour. Ya está todo listo aquí en el Luis Alfonso Gianni. Ahí autoriza Romero, movió la pelota Luqueño, ya se pone en marcha los primeros 45 minutos. Y arranca el encuentro y desde ahora ya escuchas los relatos de Chucho Pérez. Va saliendo del fondo del conjunto del Sportivo Luqueño. Va tocando esa pelota como podía Alberto Espino. La va controlando en el medio sector. Este es Díaz. Va jugando para Alberto Espino. La viene tocando nuevamente para Díaz. Vamos a ver, va presionando alto. Era el jugador, en este caso Rayer. Quitaba sin complicaciones a Adrián Brizuela por el costado. Va a corresponder saque de mano en el compromiso. Y no te confundas de marca. Escucha bien porque James hay uno solo. Elegí James. La marca que respalda tu confianza con la mejor garantía. James, el mayor respaldo en tu hogar. Y viene jugando esa pelota para que aguante el Romero. Va descargando ahora para que tenga Pelgarejo por el sector izquierdo. Viene barriéndose Espínola como podía. Va saliendo ahora el Deportivo Luqueño. Campo contrario. Quiere meter esa pelota, pero se equivocaba en el pase. Desviaba como podía ahí el jugador Álvarez. Pero viene el Luqueño y empieza con Alfredo Aguilar que está en campo. Vamos a ver. Aguilar va tocando ahí para su compañero que bien sale jugando ahí. Monzón no tuvo justamente la intención de despejar, sino salir jugando con los pies. Viene ya rápidamente recuperando, pero el árbitro marca infracción. Infracción entonces, dice Blas Romero, falta justamente de Ruiz Díaz. Va a ser entonces parada para el Sportivo Luqueño. Y por cada compra de hamburguesas, panchos, fiambres o chispitas, participas del sorteo de 2 bicicletas. Con Pollos Don Juan, sorteamos el 16 de agosto. Pollos Don Juan para todos los gustos. Ya va teniendo la pelota Rodríguez, ya está en campo contrario el equipo del Sportivo Luqueño. Vamos a ver qué puede acontecer en esta pelota. Viene jugando ahí como podía Báez, que desviaba esa pelota, pero prefiere tocar un poco más atrás. Era Vera, ya va teniendo el Deportivo Trinidense que va saliendo del fondo por esa pelota larga de Matías Dufour. Y viene Romero, viene tocando esa pelota. Vamos a ver, no puede. Álvarez ya recupera nuevamente el equipo del Sportivo Luqueño que está en su cancha y viene avanzando por la zona izquierda. Vamos a ver, viene punteando esa pelota Rayer y viene metiendo para que corra Romero, que está habilitado por el sector izquierdo. Y avanza Romero. Vamos a ver, se queda sin campo. No tuvo de otra que hacer rebotar en el rival y va a ser entonces saque de mano que va a corresponder al Sportivo Trinidense. Y llegó Catedral Liquida, farmacias Catedral, ofertas irresistibles de hasta 60% de descuento en todos sus canales de venta. Esto del 30 de julio al 3 de agosto. Compra como quieras. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Viene metiendo esa pelota hacia el área, pero despeja ya el equipo del Sportivo Luqueño. Va saliendo con el chico Díaz, que va tocando esa pelota para Suárez, que va por el sector izquierdo. Vamos a ver, alcanzó por lo justo Matías Suárez. Suárez que va con el balón. La marca es justamente de Román. En esta ocasión, justamente tras la presión de Joel Román, el jugador Matías Suárez, corresponde saque de mano para el Sportivo Trinidense. Y llegó el Fleet 7 de JBL. Lleva tu música a todas partes. Sí, probalo, disfrutalo y sentí todo el power de JBL. Donde quiera que vayas, representa, distribuye y garantiza Smart. Saque de mano que ahora va a corresponder al Sportivo Luqueño. Saque de mano que lo va a hacer Suárez. Va metiendo en juego esa pelota. Viene para el chico Díaz, que no puede conectar con ella. El que sigue hacia la de la Cruz. Va pelando Suárez. Desviaba como podía, pero ya quita del fondo Brizuela esa pelota para que pelee ahí el jugador Rodrigo Cáceres. Pero ya le queda el rebote al equipo del Sportivo Trinidense. Pero rápidamente recupera el capitán y va saliendo el Sportivo Luqueño, que ya está en campo contrario y avanza por la zona derecha. Vamos a ver, tiene Báez que mete el centro y va quitando como podía esa pelota Armando Ruiz Díaz. Le quiere quedar el rebote a Espínola, que no puede controlar bien en la primera. Sigue Espínola que quiere meter un taco, pero se equivocaba en el pase. Ya recupera el Sportivo Trinidense que va saliendo ahora, pero quiso dar ley de ventaja, pero el árbitro marcó la infracción para el juego para ver si está bien el jugador Fernando Romero tras la infracción de Brizuela, porque el árbitro Romero está conversando con el jugador, con el zaguero central, y ahí lo vemos bastante sentido al número 10, en este caso Álvarez, el que está sentido, Pablo. No, me parece que, la entrada desde atrás, hubo también un empujón arriba en un partido que en estos 4 minutos aún los equipos se acomodan. No han aproximado en igual cantidad de veces tanto Trinidense por el costado izquierdo con Fernando Román y Luqueño por derecha con Julio Báez y también intervención de Sergio Díaz. Va saliendo del fondo el equipo
del Sportivo Luqueño. Va teniendo por esa zona izquierda Monzón que va metiendo ahora para que controle como puede Díaz, que va desviando esa pelota para el sector derecho, pero se equivocaba en el pase. Ya va con velocidad ahí recuperando Tomás Rayer. Prefiere tocar un poco más atrás para que empiece desde el arco. ¿Dónde está el guardameta Dufour? Va saliendo del fondo del equipo del Sportivo Trinidense. Viene tocando para Luis de la Cruz, que está en campo. Vamos a ver, de la Cruz que desviaba, ya recupera rápidamente el Sportivo Luqueño. Va tocando esa pelota para Suárez, que va por el sector izquierdo. La marca de Román. Va Suárez, que mete la pelota pinchada para que pelee ahí el jugador Rodrigo Cáceres, pero llega primero cubriendo y de muy buena forma Juan Vera, que quiere salir con pelota dominada, buscaba la falta y el árbitro marca infracción. Buscó la infracción el número 5, el zaguero central del Sportivo Trinidense, logró el objetivo y va a ser entonces tiro libre para el Sportivo Trinidense. Y a la hora de construir las soluciones Guairá Pisos Sanitarios, que cuenta con 6 locales, visita la web www.guairapisos.com.py, TikTok, Facebook e Instagram, buscanos como Guairá Pisos Sanitarios. Varios lesionados tiene el equipo del Sportivo Trinidense, Pablo. Es así, Sergio Mendoza, que es titular, Víctor Zamudio, el arquero, pero que fue sustituido muy bien por Dufour, Gustavo Viera, que venía siendo el volante central titular, y Néstor Camacho, el jugador más peligroso que tiene este equipo. Y ahí lo metió a Romero entonces por Camacho. Esa es la modificación, y también lo de Salcedo, que ingresó en el conjunto del Sportivo tras estas dos lesiones. Por Gustavo Viera. Salcedo, ¿te acordás que tuvo una intervención importante en el partido contra Olimpia? Fue el que metió la asistencia para el gol del equipo. Va teniendo la pelota el Sportivo Trinidense, quiso meter entre líneas, pero se equivocaba en el pase. Ya va recuperando rápidamente el equipo del Sportivo Luqueño con Alfredo Aguilar, que va tocando esa pelota para que tenga Brizuela por el sector derecho. Avanza el equipo del Sportivo Luqueño, que quiere meter esa pelota larga para que vaya al campo contrario, pero no pudo, porque primero apareció la cabeza de Vera, que logró desviar esa pelota. Se va por el costado, va a corresponder saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y Royal seguro que te soluciona la mala suerte. Yokohama, calidad japonesa y a un precio justo. Lo ofrece cubiertas de todo tipo de caminos. Cubiertas Yokohama, respaldo garantía del grupo Toyota Shin. Y ya atención que recuperaba, pero el árbitro, vamos a ver, marca la infracción. Tiro libre peligroso tras una mala salida del equipo del Sportivo Luqueño. Casi se complica, tuvo que cortar en esta Monzón, Pablo. Sí, arriesgó Luqueño y tuvo que cortar para que no se le escape y se genere una jugada más peligrosa a Monzón. Y creo que por la peligrosidad de la falta, porque iba a evitar este ataque prometedor, termina recibiendo la primera tarjeta amarilla. También puede ser por cómo lleva los tapones hacia adelante, Chucho. Joven zaguero central que tiene el Sportivo Luqueño, 22 años para él. 22 años y viene siendo bastante regular. Yo le vengo incluyendo 2 fechas ya en el equipo de la semana, ya que Luque venía siendo uno de los equipos que menos goles recibió en lo que va del torneo. Va a corresponder tiro libre entonces para el Sportivo Trinidense. Vamos a ver si vimos el manual de los tiros libres aquí, porque tenemos a un experimentado como De la Cruz que se perfila para pegarle derecha, pero bajo los 3 palos lo tenemos a Alfredo Aguilar también, que pone 3 en la barrera justamente. Ya va autorizando el árbitro. Viene ese remate, no pudo conectar nadie con esa pelota, se va por línea final, va a ser salida desde el fondo para el Sportivo Luqueño. Y si el hotel es un lugar donde descansas y las vistas te conectan con Asunción, relájate después del partido en un entorno único, habitaciones modernas y excelente gastronomía. Y vemos una chance desperdiciada porque la agarró muy mal a la pelota en esta, Pablo. Y no suele pegarle mal a Luis de la Cruz, es uno de los ejecutantes principales con Néstor Camacho de la pelota parada en Trinidense. Ya recupera rápidamente el Sportivo Trinidense en su campo, recupera la pelota, va teniendo De la Cruz, prefiere tocar un poco más atrás para que juegue ahí con su compañero. Este es justamente el jugador Salcedo, va teniendo ahora el equipo del Sportivo Trinidense que quiere cargar para Romero. Vamos a ver, viene desviando como podía Álvarez y está Romero por la zona izquierda que va con pelota. Vamos a ver Romero y sigue llegando hasta el fondo Romero con la marca de Brizuela. Lograba apuntar esa pelota a Brizuela. El último en tocar fue el jugador del Sportivo Luqueño y el árbitro da saque de meta. Ahí está, se corrige el árbitro en esta. Se corrige el árbitro entonces porque Romero salió justamente a protestarle y se ve claramente cómo tocaba la pelota el jugador Brizuela en esta, Pablo. Hasta el momento, en dos ocasiones ya que Fernando Romero, que es centro delantero, aparece bien abierto por el costado izquierdo. En esta sí logra ganar un tiro de esquina. Y cuando él se abre, el que se mete al área como centro delantero es el número 10, Alex Álvarez en Trinidense. El que aproxima más es el conjunto de Trinidad. Y va a corresponder tiro libre de esquina entonces para el conjunto
que hace de local en el Luis Alfonso Yanis, da la indicación ahí de la Cruz que ya juega en corto, viene jugada preparada por parte del Sportivo Trinidense, viene el centro hacia el segundo palo, vamos a ver si alcanza su compañero, viene para Vera que va controlando esa pelota, sigue en juego, pero ahora ya se le escurrió el balón, se fue por el costado, dice el asistente que estaba cerquita la jugada, va a ser entonces saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y James te regala 2 duchas eléctricas para vos y un amigo, seguinos en las redes sociales, @James_Paraguay. Y por supuesto, arrobarle a un amigo. Sorteamos el 10 de agosto. James, el mayor respaldo en su hogar. ¿Y cuándo marcan tu cronómetro, Carlos Florentino? Fortín, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego, 10 de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, Pollos Don Juan para todos los gustos. Indica Chucho Pérez. Sigue 0-0 el compromiso entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño en esta sexta fecha del torneo Clausura temporada 2025. Y el Grupo Petra, el conglomerado del real estate más grande del país, está transformando el futuro de Asunción. 25 proyectos, una sola visión, transformar la ciudad. Va saliendo del fondo el Sportivo Trinidense que quiere con pelota dominada salir del fondo. Viene tocando esa pelota por el sector izquierdo donde va Melgarejo, que va pisando, descargando esa pelota para Salcedo. Viene nuevamente para Melgarejo que no pudo conectar en la segunda pelota. Va a ser entonces saque de mano porque se va por el costado. Saque de mano que corresponde al Sportivo Luqueño. ¿Y qué es lo que hace que un partido de fútbol sea inolvidable? La compañía de amigos, la emoción del juego y por supuesto una cerveza Estrella Galicia, una cerveza incomparable. Y esa pelota que tenía Sergio Díaz por esa zona derecha, luego del saque de mano, se fue por línea final. Va a ser entonces córner, tiro libre de esquina para el conjunto del Sportivo Luqueño. Ahí vemos que le van acercando el balón para que pueda realizar, vamos a ver si viene una jugada preparada cuando Dufour va conversando ahí con su compañero, dando indicaciones también. Ahí vemos que se va preparando justamente el jugador Ramos. Ramos está para pegarle de zurda a esta pelota, puntín izquierdo de ese arco sur. Vamos a ver qué puede acontecer. Pelota parada para el conjunto del Sportivo Luqueño. Viene la jugada en corto para Díaz. Va teniendo Díaz que va aguantando. Viene para Ramos. Ramos que va con el balón. Sigue Ramos. Mete el centro de zurda. Va directo al área. Viene hacia el segundo palo. Vamos a ver si conecta a alguien o no. Viene esperando de la Cruz. Se va llevando por delante Brizuela, pero ya se quedó sin campo porque no pudo controlar bien esa pelota. Se va por línea final y va a ser entonces saque de meta para el Sportivo Trinidense. Y el ron Fortín combina con muchas cosas: frutas, jugos, gaseosas, bebidas espirituosas. Fortín es el único ron que combina con todo. Y parecía que tocó de la Cruz en esta, Pablo. Sí, me da también la misma impresión y es por eso que Monzón protesta, pero tiene que tener cuidado porque ya tiene la amarilla y una protesta en exceso puede costarle la segunda, que significaría uno menos para todo el equipo. Se equivoca en la salida del Sportivo Trinidense, quiso salir jugando con esa pelota larga Luis de la Cruz, se va por el costado, va a ser saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. No te pierdas toda la información deportiva nacional e internacional en entretiempo lunes a viernes, 12 a 13 horas por NPI. Y va recuperando rápidamente Rayer, va saliendo Melgarejo por la zona izquierda para el Sportivo Trinidense, pero se equivocaban el pase, atención, pifiaban el zaguero central Adrián Brizuela, que está bastante desatento por esa zona derecha porque viene teniendo la presión de Ramos, de Romero, de Melgarejo. También se le va sumando un poquito Salcedo en lo que va de estos 12 de juego de esta primera etapa. Ya va saliendo ahí como puede el Sportivo Luqueño, viene para Sergio Díaz que no pude conectar con ella, va despejando como podía esa pelota el jugador Benítez, va peleando ahí el zaguero central, pero ya rápidamente recupera el Sportivo Trinidense nuevamente porque ya va teniendo Benítez, y Benítez que va jugando para Vera, y Vera que va cambiando de lado para que venga controlando esa pelota el jugador Román que va gritándole a Ruiz Díaz y avanza el Sportivo Trinidense, viene el centro bajo, cerraba con lo justo, cerraba ahí Monzón y no quiso complicarse Suárez. Quitó esa pelota para que vaya por línea final. Va a corresponder tiro libre de esquina para el Sportivo Trinidense. Y Control Unión, que está con nosotros, siempre estará con ustedes desde el campo y hasta la industria. Conocenos más en Instagram, buscanos como Control Unión Paraguay. Llegó bien por la zona derecha el equipo del Sportivo Trinidense, Pablo. Y la primera jugada, digamos, vistosa, con buen traslado de balón, un pase largo, control ahí por el costado derecho, pared de por medio para ganar el fondo de cancha y termina todo con un centro atrás que
para calmar, saca directamente al córner el defensa de Luque. Viene el centro, viene cabeceando Benítez, le queda el rebote, pero justo a tiempo apareció Suárez y va saliendo ahora el equipo del Sportivo Luqueño. Viene esa pelota larga, pero llega primero ahí para lograr recuperar el equipo del Sportivo Triniense, que prefiere tocar un poco más atrás para que tenga el uruguayo. Este es Matías Dufour. Dufour va tocando ahora esa pelota para Romero. Mira dónde está Romero a recuperar la pelota para el equipo del Sportivo Triniense. Cuando viene esa pelota larga para Álvarez, pero no iba a llegar a conectar. Fue excesivo el pase. Ya recupera Aguilar y va saliendo del fondo el Sportivo Luqueño. Y cuando elegís Sal Primicia para tus comidas, llevas a tu mesa el resultado de un viaje único. Sal Primicia, el secreto está en el origen Primicia, una marca de Intega. Y atención porque se paró el juego. Sergio Díaz está metido dentro del terreno de juego, Pablo. Qué pena, porque es un jugador de mucha calidad, se está tomando en la ingle el dolor de Sergio Díaz. Vamos a ver quién tiene para reemplazar. Y marcamos el tiempo de juego, Carlos. Fortín, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego, 15 de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, Pollos Don Juan para todos los gustos. Indica Chucho Pérez. Sigue 0-0 el compromiso entre el Sportivo Triniense y el Sportivo Luqueño. Y con Toquefón de Bancar convertí tu celular en un post rápido, fácil. Toquefón de Bancar, chao excusas. Y vemos que se van moviendo Marcelo Pérez y el otro es Brian Ayala. Algo llamativo luego de que Ayala no había empezado desde el arranque, Pablo. Y fue uno de los que hizo el golazo. Por eso. Eso es lo que llama la atención en el equipo de Julio César Castro. Le respetó el puesto a Sergio Díaz, ¿no? Por los buenos partidos que venía haciendo. Y ahora seguramente de a poco le estaba intentando dar minutos a Ayala, que tiene muy buena pegada de fuera del área, en balones en movimiento, puede jugarte por el centro del campo como por afuera. Y vamos a ver también porque puede ser una jugada táctica, porque estaba Marcelo Pérez también para ingresar. Vamos a ver entonces en qué se determina la decisión de Julio César Cáceres al final, si entra Ayala o si entra justamente Marcelo Pérez. Va a ser una decisión táctica ya, Pablo. Y allí capaz, dependiendo del hombre, cambia el sistema táctico que viene utilizando el Deportivo Luqueño, que como dijiste muy bien, es un 4-2-3-1. Entonces, y con el ingreso de Ferreira capaz puede pasar más a un 4-4-2. Va saliendo ahora el Sportivo Luqueño con Alfredo Aguilar. Aguilar que va tocando esa pelota para que tenga Brizuela. Vamos a ver la presión de Romero. Ya va trabando ahí como podía Alberto Espínola, que se enoja con su compañero Brizuela porque debía descargar rápido esa pelota. Se va por el costado. Va a corresponder saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y no te confundas de marca. Sí, James, hay uno solo. Elegí James, la marca que respalda la confianza con la mejor garantía, el mayor respaldo en tu hogar. Saque de mano entonces que corresponde al Sportivo Luqueño. Saque de mano que lo hace Alberto Espínola. Viene jugando esa pelota. Vamos a ver. Espínola va tocando ahí para que pelee. El jugador era Rodríguez, pero rápidamente recupera el Sportivo Trinidense. Viene saliendo ahí con Joel Román. Román que no puede conectar en la segunda pelota. Va teniendo ahí como puede Brizuela. Va descargando esa pelota por el sector izquierdo para que tenga Suárez. Suárez que va tocando. Avanza como puede el Sportivo Luqueño. Vamos a ver. Viene esa pelota para Ramos que va trabando. Ramos que va. Luis del Acto que no quiere complicarse. Mete fuerte esa patada para poder despejar el balón. Se va por el costado. Va a corresponder saque de mano para el Deportivo Luqueño. Y en Pollos Don Juan celebramos con todo el mes del niño con un super sorteo. Por cada compra de hamburguesas, pancho, fiambres o chispitas, participas del sorteo de 2 bicicletas. El 16 de agosto es el gran sorteo Pollos Don Juan para todos los gustos. Y aparentemente ya está confirmado quién va a ingresar en el conjunto del Sportivo Luqueño, y el que vemos que se quitó el chaleco es Brian Ayala en el conjunto del Sportivo Luqueño. Va a ser entonces la primera modificación en el partido, la primera modificación en el Sportivo Luqueño, Pablo. Sí, yo creo que con esto capaz Julio Báez puede pasar por el medio y Ayala puede pasar por el costado, o queda todo igual. Ayala queda por el medio detrás del punta Rodrigo Cáceres. Ahí justamente ya se está realizando la primera modificación en el partido, la primera modificación en el Sportivo Luqueño. Sale lesionado el 10, Sergio el Chico Díaz, llega esa con la número 17, Brian Ayala en el conjunto del Sportivo Luqueño. Y bueno, lamentable lo que aconteció entonces con el Chico Díaz, luego de varios partidos consecutivos teniendo un buen alto rendimiento, Pablo. Es así, una pena. Ojalá que no sea nada grave y que pueda estar a consideración del técnico
en los partidos que vienen en la proximidad. Viene saliendo del fondo el Sportivo Luqueño con esa pelota larga de Alfredo Aguilar. Viene desviando como podía ahí Cáceres, pero le va quedando el rebote a Luis de la Cruz. Va tocando esa pelota para Salcedo, que está todavía en su campo. Sigue Salcedo que va descargando por la zona izquierda, pero no llegaba el jugador Melgarejo. Se va esa pelota por el costado, se confundió en esta. El jugador Salcedo, que quiso jugar de memoria para su compañero, se va por el costado. Va a corresponder saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral. Ofertas irresistibles de hasta 60% de descuento en todos los canales de venta del 30 de julio al 3 de agosto. Compra lo que quieras. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Viene desviando Alberto Espínola, avanza como puede el Sportivo Luqueño por esa zona derecha y va llegando hasta el fondo. Vamos a ver, cubre ahí como puede Melgarejo, ya se va esa pelota, cubrió bien el lateral izquierdo Diego Melgarejo, se va por el costado, va a ser ahora saque de mano para el Sportivo Trinidense. Y llegó el Flip 7 de JBL, lleva tu música a todas partes, a donde vayas. Representa, distribuye y garantiza Smart. Saque de mano entonces que ya lo hace Melgarejo, viene jugando para Álvarez. Álvarez que ahora lo vemos un poquito más retrasado en lo que va de estos minutos de juego. Y va saliendo del fondo el equipo del Sportivo Trinidense. ¿Cuánto marcan tu cronómetro, Carlos? Fortín, el único ron que combina con todo y el tiempo de juego 20 primera etapa. Y el marcador del encuentro, Pollos Don Juan, para todos los gustos, indica Chucho Pérez. 0 para el Sportivo Trinidense, 0 para el Sportivo Luqueño. Y a la hora de construir las soluciones, Guairá Pisos Sanitarios, en sus 6 locales en la web www.guairapisos.com.py. Y viene quedándole el rebote ahí para que tenga el Sportivo Luqueño. Vamos a ver, avanza con Ayala que va habilitando esa pelota por la zona izquierda. Viene el centro de Ramos Cáceres, que no pudo conectar con ella. El que sí lo hacía era Vera, de que despejaba esa pelota. Linda la combinación con Ayala por esa zona que se va quedando un poquito más por la zona izquierda. Y se va esa pelota por el costado y va a corresponder saque de mano para el Sportivo Luqueño. Royal Seguro que te soluciona la mala suerte. Cubiertas Yokohama, respaldo, garantía del grupo Toyo Toshi Chocolate Garoto, listo para disfrutar en todas sus variedades. Garoto, mucho más de lo que pensabas. Y va saliendo ahora el Sportivo Trinidense cuando va teniendo la pelota Álvarez, que quiso meter para que corra Román, pero se equivocaba en el pase. Ya va teniendo Suárez para el equipo del Sportivo Luqueño, que mete esa pelota hacia el área, pero ya tranquilamente despeja esa pelota ahora cuando va saliendo ahí Rayer que se va llevando por delante. Falta, señoras y señores, falta de Brian Ayala sobre Tomás Rayer. Va a corresponder tiro libre para el Sportivo Trinidense. Cielo Hotel, un lugar donde descansas y las vistas te conectan con Asunción. Relájate después del partido en un entorno único con habitaciones modernas y excelente gastronomía. Y ya va saliendo ahora el equipo del Sportivo Trinidense. Va teniendo ahí Salcedo, viene para Rayer. Vamos a ver, desviaba Romero como podía, pero no iba a llegar a destino, que era Melgarejo. No pudo controlar bien ahí Fernando Romero. Se va esa pelota por el costado. Y otra vez le va a corresponder saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y por supuesto, James te regala 2 duchas eléctricas para vos y un amigo. Seguinos en las redes sociales. Estamos como @James_Paraguay y arrobale a un amigo. Sorteamos el 10 de agosto. James, el mayor respaldo en su hogar. Y ya va metiendo en juego esa pelota Espínola. Vamos a ver, va desviando como podía ahí César Benítez. Le va quedando el rebote a Tomás Rayer que va metiendo esa pelota para que pelea ahí su compañero, pero llega primero. Este es Monzón para el equipo del Sportivo Luqueño. Va tocando para Brizuela que va jugando para Espínola. Y Espínola que va comprando como puede. Se equivocaba en el pase. Ya va teniendo Romero. Caía en la última al jugador del Sportivo Trinidense. Cuando Espínola se equivocaba en el pase, recupera de la Cruz. Viene trabando como podía. Punteaba esa pelota Melgarejo. Le va quedando a Tomás Rayer con el balón. La presión de Ayala sigue teniendo el Sportivo Trinidense cuando de la Cruz mete esa pelota para que corra el jugador Romero. Vamos a ver si alcanza Romero. Mete el centro, segundo palo. Venía cerrando Suárez. Le va quedando el rebote a Melgarejo. Sigue el ataque del Sportivo Luqueño. Y vamos a ver. Ya recupera rápidamente ahí como podía el jugador Espínola. Y va despejando esa pelota. Se fue por el costado. Va a corresponder saque de mano para el Sportivo Luqueño. Y el grupo Petra, el conglomerado del real estate más grande del país, está transformando el futuro de Asunción. Con 25 proyectos, una sola visión: transformar la ciudad. Y ahí va a corresponder entonces saque de mano para el Sportivo Luqueño, saque de mano que lo hace Alberto Espínola, va al lateral derecho, capitán del conjunto de Luqueño. Vamos a ver, ya recuperar rápidamente de la Cruz, el taco de Rayer para habilitarle a Melgarejo. Vamos a ver, y va Luis de la Cruz, pero cuando ya va despejando esa pelota Rodríguez, viene peleando ahí como podía Ramos, pero no va a llegar a destino. El que sí lo hace para poder recuperar la pelota es Matías Suárez, que deja ir esa pelota para que vaya por el costado y pueda corresponder saque de mano para el equipo visitante.
¿Y qué es lo que hace que un partido de fútbol sea inolvidable? La compañía de amigos, la emoción del juego y por supuesto una Estrella Galicia, la cerveza que se disfruta en los momentos más especiales. Galicia, una cerveza incomparable. Y va a ser entonces una vez más va a corresponder entonces saque de mano para el Sportivo Luqueño, saque de mano entonces. Ahí vemos que ya no juega porque va teniendo esa pelota Walter Rodríguez que va descargando esa pelota para que tenga el zaguero central Adrián Brizuela que prefiere tocar un poco más atrás para que pueda empezar con Alfredo Aguilar. La devolución para que tenga a Brizuela que va saliendo por la zona derecha para que toque para Alberto Espínola que estaba pegadito a la línea derecha. Espínola que se frenó, vamos a ver, Espínola que prefiere tocar nuevamente para Brizuela. Y ahí Rayer le pide disculpas también a su compañero que no va a ir a pelear en esa pelota cuando va teniendo Alfredo Aguilar. No se apura para salir del fondo el equipo del Deportivo Luqueño. Le conviene el empate al equipo de Luqueño, vos decís, Pablo. No, yo creo que no le conviene a ninguno de los dos el empate, pero sí Trinidense ya tuvo un tiro libre, 2 córner y tuvo la aproximación más clara. De momento Luqueño tuvo esa jugada con Rodríguez que tocó largo para el extremo izquierdo y nada más que eso. Esa jugada con Jonathan Ramos que se tocó con Julio Báez, pero tampoco logró un tiro al arco. Así que en el contexto de este partido le está conveniendo el empate. Y el tiempo de juego, Carlos. Fortín, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego, 25, primera etapa. Y el marcador del encuentro, Pollos Don Juan para todos los gustos. Indica Chucho Pérez. 0 para el Sportivo Trinidense, 0 para el Sportivo Luqueño. Y el ron Fortín combina con muchas cosas. Anímate a probar y preparar las recetas que están en las redes de Fortín. Fortín, el único ron que combina con todo. Va teniendo Alfredo Aguilar esa pelota para el equipo del Sportivo Luqueño que va saliendo ahora de su campo. Vamos a ver, viene para Suárez que lograba desviar con lo justo esa pelota. Ramos que no puede controlar bien. Va peleando ahí Joel Román con Suárez, pero recupera Suárez. Va tocando para Monzón. Vamos a ver. Y qué bien leyó ahí en la última Romero cuando Monzón parecía que iba a tocar con el arquero, pero se complica el Sportivo Luqueño en el fondo y va teniendo la pelota. Álvarez está dentro del área, puede ser. Vamos a ver, Álvarez que va, tocó para Romero. Y ahí con lo justo Alfredo Aguilar con el pie derecho logra desviar esa pelota. Pudo haber sido el primero del conjunto del Sportivo Trinidense en esta, Pablo. Hace una presión muy intensa el conjunto de Trinidense cuando está posicionado en terreno rival. Así recupera la pelota el número 10, Alex Álvarez, entre 3 jugadores, conduce el balón, se mete hasta el área chica y cuando buscaba el pase atrás para Romero, interceptó con lo justo Monzón, mandó el balón al córner. Va a ser entonces tiro libre de esquina para el conjunto del Sportivo Trinidense. Vamos a ver qué puede acontecer en esta pelota parada de la Cruz. Viene el centro del capitán. Y va quitando como podía Brian Ayala. Le va a quedar el rebote ahí para que pueda rematar el jugador. Era Román. Ya va teniendo la pelota del Sportivo. Cuando va saliendo con esta pelota larga ahora de Salcedo. Viene desviando como podía Melgarejo. Va peleando ahí Álvarez. Se le va a quedar a Romero, pero no llegar a destino esa pelota. Ya va recuperando la pelota. El equipo del Sportivo Luqueño va saliendo con Ayala que estaba todavía bastante. El jugador le falta todavía un poco más para aflojarse al número 17 Brian Ayala cuando avanza el Sportivo Trinidense por la zona izquierda. Va teniendo Melgarejo, va tocando esa pelota para Tomás Rayer que va, pide Romero y viene esa pelota para que tenga Romero que le pegó, remate que va rozando el travesaño, increíble remate, apareció él y apareció justamente para pegarle de derecha esa pelota. Ahí estuvo cerquita el equipo del Sportivo Trinidense, apareció solito Salcedo para pegarle de derecha y él pidió la pelota y él le pegó como vino. Casi pudo haber sido el primero en esta, Pablo. Sí, muy buena combinación en 3 cuartos de cancha, de la izquierda a la derecha. Alex Álvarez recibe al borde del área, lo ve a Salcedo viniendo desde atrás por izquierda. El tiro se fue desviado afuera. Ahí, atención, viene Romero. Increíble, estuvo cerquita nuevamente el equipo del Sportivo Trinidense. Estuvo cerquita Romero en esta ocasión, está cerquita del gol. Le falta nada más la eficacia del Sportivo Trinidense. Y ahí, justamente tras la habilitación de la Cruz y con ese remate mordido de Fernando Romero que rozaba el poste derecho de ese arco norte de Alfredo Aguilar, se salva en esta nuevamente el Sportivo Luqueño, Pablo. Otra vez buena combinación de Trinidense que tiene a los volantes centrales pisando prácticamente el área rival. Joel Román mete al medio para Alberto de la Cruz, filtra la pelota al área para Román que saca un tiro, no pudo definir bien, se vuelve a salvar Luque. Y ya va teniendo la pelota Matías Dufour que va
Va bajando esa pelota para poder salir con los pies entonces el guardameta uruguayo que tiene el conjunto que hace de local en el Luis Alfonso Yanis en la jornada de hoy, en esta sexta fecha, y vos lo estás viviendo a través de la 11:20 AM, la deportiva entretiempo, con todo el equipo técnico y humano entonces que está haciendo posible la cobertura de este arranque de sexta fecha. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo, mañana Cerro Porteño Olimpia Cerro en el este del país. Obviamente todo el equipo de la deportiva, la 11:20 AM entretiempo va a estar presente en ese compromiso, Carlos. Y no te pierdas toda la información deportiva nacional e internacional en Entretiempo, lunes a viernes, 12 a 13 horas por NBI Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Pix llegó a Paraguay y te da mano de bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. Vamos a tener minuto de hidratación aquí en Villaliza, minuto de hidratación en el Luis Alfonso Yani. Estos 30 minutos que estamos teniendo, Pablo, para mí, el Sportivo Trinidense está haciendo mejor que el equipo visitante. Es así porque, como veníamos mencionando, el Sportivo Luqueño solamente tuvo ese cambio de frente de Walter Rodríguez para Rodrigo Cáceres, que quiso combinar con Julio Báez y no logró sacar el tiro. Sin embargo, Trinidense ya tiene 3 corners, tiene también una jugada entre Román y Ruiz Díaz, el centro bajo que no lograron definir. Después tienen esa jugada que Alex Álvarez roba por el costado derecho, conduce dentro del área y cuando quiere mandar el centro atrás despeja con lo justo la defensa del Sportivo Luque. Son varias ya las jugadas que tiene Trinidense, sin embargo que prácticamente nada, está haciendo una muy buena presión arriba en momentos oportunos el equipo de Arrúa, y así también se generó unas cuantas chances aparte de dificultar el juego del Luque. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Carlos Florentino? Fortín, el único ron que combina con todo, y el tiempo de juego 30, primera etapa, y el marcador del encuentro Pollos Don Juan para todos los gustos, indica Chucho Pérez. Entretiempo. 0 para el Sportivo Trinidense, 0 para el Sportivo Luqueño en esta sexta fecha del torneo clausura temporada 2025. 35 grados de temperatura de térmica tenemos. Se siente y bastante. Se siente 33, pero la térmica es 35 grados. Y ya se reanuda el juego luego del minuto de hidratación. Aquí en Luis Alfonso Yani en Villaliza. Va peleando esa pelota como podía Román. Se va desviando. Viene presionando Romero, que lograba apuntar esa pelota, pero no va a llegar a ningún compañero. Por eso sale Alfredo Aguilar para poder tener la pelota y jugar con los pies. Ahora sí, ya va recogiendo esa pelota el guardameta, el del Sportivo Luqueño. Va saliendo ahora jugando por la zona derecha, donde está su compañero Brizuela. Va teniendo Brizuela, va levantando la mirada y vende esa pelota hacia el área del campo contrario. Vamos a ver, le queda el rebote para que tenga Ayala que va Melgarejo, que va cortando. Falta de Diego Melgarejo, cortó esa jugada, pudo haber sido un ataque prometedor y ahora se pinta de amarillo. Es el primero en el conjunto del Sportivo Trinidense, el segundo en el partido. Tuvo que cortar en esta, Pablo. Sí, tuvo que cortar porque se le podía escapar Brian Ayala. Igualmente, a ver un poco. No sé si fue tanto para tarjeta amarilla, luego para amarilla. Sí, le mostró la tarjeta amarilla. Eso sí me pareció muy exagerado. Va a ser entonces. Va a ser no hay gol. Sí. No. No. Es que no hubo ni patada, nada. Simplemente se le puso enfrente. Entonces le mostró la tarjeta amarilla para prácticamente lo mismo que le pasó a Suárez de Luqueño, que le mostró también la tarjeta amarilla. Así es. Entonces, como para igualar los criterios. Así mismo. Ahí está, entonces va a corresponder tiro libre para el Sportivo Luqueño. Vamos a ver, está Ayala, se perfila de zurda, levanta la mano, ya va autorizando el Romero. 3 puso en la barrera, vamos a ver bien el remate. Va justamente pegando en la barrera el remate de Brian Ayala, que le falta todavía para estar en sintonía al partido. Le sigue faltando todavía el ritmo de juego al número 17, Brian Ayala. Va a corresponder saque de mano entonces para el Deportivo Luqueño. Lo quiso jugar rápido inclusive Ayala, luego de ese error que tuvo con ese remate que pegó en el cuerpo del número 10, Alex Álvarez. Ahí está entonces para Alberto Espínola el saque de mano que va a corresponder. Sí, Pablo. Qué raro que no le pegó Walter Rodríguez. ¿O no es? Y para mí no era para Walter, era más para un zurdo como lo era justamente Brian Ayala. Okay. Ahí se va yendo esa pelota por la zona izquierda. Va a ser entonces saque de mano para el Sportivo Trinidense. Saque de mano que le corresponde al equipo que hace de local en Villaliza. Y Control Unión está con nosotros y siempre estará con ustedes desde el campo y hasta la industria. Conocenos más en Instagram. Buscanos como Control Unión Paraguay.
va despejando como podía y Brizuela, va pelando Rodríguez, la marca de la Cruz, recupera Tomás Rayer, no puede controlar en la segunda, ya va teniendo Brian Ayala, prefiere tocar para Alberto Espínola y va saliendo Espínola, vamos a ver Espínola que se equivocaba en el pase, ya recupera rápidamente Juan Salcedo, va tocando para Diego Melgarejo que avanza por la zona izquierda del campo del Sportivo Luqueño, ya está, vamos a ver Tomás Rayer con el balón, va jugando para Melgarejo con la marca de Espínola, logramos crear justamente Alberto Espínola, esa pelota se va por el costado, va a ser saque de manos para el Sportivo Trinidense. Y cuando elegís al Primicia para tus comidas, llevas a tu mesa el resultado de un viaje único. Primicia, una marca de Indega. Va teniendo ahí Brizuela, vamos a ver. Veo mucha falencia en la zona defensiva del Sportivo. Lo que pasa es que están jugando con mucha intensidad y están imponiendo mucha dinámica ambos delanteros. De hecho, es cualidad principal de Fernando Romero, delantero ex Nacional y Cerro, y también me está sorprendiendo la intensidad que le está poniendo Alex Álvarez. Avanza Luqueño que está en campo contrario, viene Ayala, el árbitro marca falta dice el árbitro, va a ser tiro libre ahí cerquita de la línea del área donde está Dufour. Y De la Cruz le dice que no al árbitro Blas Romero, pero el árbitro ya marcó la infracción. Y sí, le tocó ahí de pie izquierdo, lo pisa justamente al jugador, en este caso Julio Báez, el que está ahí sentido. Bueno, va a corresponder tiro libre para el conjunto del Sportivo Trinidense. Le mostró la tarjeta amarilla a Luis de la Cruz y ahí se va a protestarle. Puso muy baja la vara para sacar las amarillas. Creo que sí, desde la primera tarjeta inclusive para Suárez. Se va a complicar ahora si va a sacar amarilla por todas estas. De hecho, a mí en la primera me parece que De la Cruz pone el pie delante de Julio Báez, que le termina pateando, pero al bajar le pisa la pierna izquierda. Pero como te digo, está poniendo la vara muy baja para la tarjeta amarilla. Y vemos que intensifica Marcelo Pérez. ¿Podrá ser una modificación táctica lo que prepare a Julio César Cáceres para lo que resta de partido o para el segundo tiempo? Y yo creo que está pensando en cómo evitar esa presión y complicación que le genera a Trinidense con la intensidad de la marca que tienen ahí, que cuando quiere salir, esto le va a permitir usar a sus lanzadores, Quintana, que es muy bueno, Julio Báez, que es muy bueno, y tener una torre arriba que pueda bajarla y aguantarla. Y ahí vemos bastante sentido a Báez justamente luego del pisotón que recibió por parte de Luis de la Cruz. Y vamos nuevamente viendo la repetición y justo cuando movió la pelota para desacomodarle a De la Cruz, lastimosamente a la hora de pisar De la Cruz no pudo porque ya estaba prácticamente bajando todo el pie izquierdo y el árbitro va a revisar. Lo llamaron del VAR y en el VAR lo tenemos a Ulises Mereles. Que le van a sacar roja. Y posiblemente es para roja. ¿A vos te parece para roja? Para mí no me parece para roja realmente. ¿Y para amarilla? Para amarilla sí, por la jugada. O sea, comparando las amarillas previas. Las amarillas, claro, eso sí. Si no, o sea, pero normalmente no es amarilla para mí. No, sí. Dependiendo del criterio, pero vemos nuevamente la repetición. Ya se venía desacomodando el jugador del Sportivo Luqueño. La verdad que es un pisotón y hace que se le doble bastante el tobillo. Sí. Es claro, justamente ahí vemos que el árbitro sí, va a cambiar su criterio. Le va a anular la tarjeta amarilla a Luis de la Cruz, le va a quitar la tarjeta roja. Ahí está entonces, tarjeta roja para Luis de la Cruz, es lo que estamos viendo. Ahí le hace la seña, le anula la tarjeta amarilla y le muestra la tarjeta roja al capitán y experimentado mediocampista que tiene el Sportivo Trinidense. Una pieza clave, se le va entonces al equipo, en este caso al equipo de José Arrúa, y ahí de la Cruz que le dice de todo, Pablo. Perdió la cabeza el Beto de la Cruz, cree que es una injusticia, igualmente tiene que controlarse para no empeorar la cantidad de sanciones, la cantidad de fechas de sanciones que va a recibir. Porque es capitán. Y aparte de eso, si le protesta de una manera muy exagerada o llega a golpearlo, puede empeorar, o sea que se tiene que tranquilizar. La verdad que viendo la repe, el pisotón hace que se le doble muy mal el tobillo. Sí, eso sí. Por eso justamente la determinación del VAR también de Ulises Mereles, que lo llamó
a Blas Romero para poder indicarle y ver si realmente era para tarjeta amarilla o para tarjeta roja. La falta desde atrás, Sí, así que debo cambiar mi opinión inicial, está bien la roja. sí, desde un principio. Y ahí vemos justamente que César Benítez queda como capitán y puede ser un tiro libre importantísimo también porque es al borde del área del guardameta Dufour. Vamos a ver entonces, ya se va a renovar nuevamente el club aquí, va a corresponder tiro libre para el Sportivo Luqueño, tiro libre. Vemos, ahora, ahí está justamente Walter Rodríguez y aparece, Golazo. y aparece también Brian Ayala. Para mí sí es un centro o un remate directo al arco cerrado para el primer palo. Yo le digo a Rodríguez que ¿para qué crees? Le entrevistamos la semana y dice que practica, que practicó mucho. Y por eso es para Rodríguez esta. Sí, sí. Un remate cerrado en el primer palo. Vamos a ver. 4 pone en la barrera el guardameta Dufour. Está ahí para pegarle Rodríguez. Aparece también Ayala. Viendo ahí frente de la barrera Báez, que da la indicación para tratar de desacomodarle a la barrera. Vamos a ver. Va autorizando el árbitro principal, Blas Romero. Ahí está, autoriza Romero. Viene Rodríguez con ese remate cerrado. Rebota en la barrera y se va por el costado. Va a corresponder saque de manos para el Deportivo Luqueño. Y con Toquefón de Bancar convertís tu celular en un post rápido, fácil. Toquefón de Bancar, chao excusas. El ron Fortín combina con muchas cosas. Fútbol, reunión de amigos, la previa, los afters. Fortín, el único ron que combina con todo. Y luego de recibir ese pelotazo, Álvarez tiró al suelo. Vemos que impacta justamente en la parte de la espalda y luego ya para tratar de comer se tiró, pero ya se repuso y viene metiendo esa pelota hacia el área, pero ya va teniendo ahí como puede allá. La vamos a ver, Luqueño que avanza, va teniendo Espino, la va, pero no puede conectar bien esa pelota. Ya va teniendo el rebote el equipo del Sportivo Luqueño nuevamente, que quiere habilitar esa pelota por la zona derecha, pero iba despejando el Sportivo Trinidense. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Carlos Florentino? Fortín, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego, 40 de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, Pollo Don Juan para todos los gustos, indica Chucho Pérez. Sigue 0-0 el compromiso entre el Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño en esta sexta fecha. Y llegó el Catedral Liquida en Farmacias Catedral. Ofertas irresistibles. Hasta 60% del 30 de julio al 3 de agosto. Comprá como quiera Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Y va a corresponder saque de mano entonces para el Sportivo Luqueño. Viene jugando esa pelota para Ayala, que ahora ya está un poco más movedizo en el partido cuando viene ese centro hacia el segundo palo. Vamos a ver, pero el árbitro marca falta en ataque, todo invalidado. Y le va a mostrar la tarjeta amarilla ahora a Ayala, Pablo. Te digo, puso muy baja la vara de la amarilla. Me parece que así van a haber más expulsados. Y la infracción es clara. Hay un brazo extendido. No sé si... Para mí no es para la amarilla, porque no hay ni el gesto de tirar atrás del brazo. Para mí, bueno. El gesto que hizo Ayala fue de salir corriendo, de un pique que quiso hacer. Y justamente estaba ahí el jugador del Sportivo Trinidense que se toma del rostro. Va a ser asistido dentro del terreno de juego. No va a dejar el terreno de juego porque Brian Ayala se pintó de amarillo en esa infracción, en esa falta en ataque que marcaba el árbitro principal, Blas Romero. Y no te confundas de marca, escucha bien, porque James, hay uno solo, elegí James, la marca que respalda tu confianza con la mejor garantía. James, el mayor respaldo en tu hogar. Luego de la expulsión de Luis de la Cruz, José Arrúa mandó a calentar a todos. Y sí, pero de momento no está cambiando. De momento. Por suerte para ellos, esta parte del partido se ha hecho muy trabado. Se quedó mucho tiempo en el suelo Báez, ahora se está quedando mucho tiempo en el suelo, me parece que es Juan Vera. Sí. Entonces tiene tiempo todavía para decidir, ya que faltan solamente 3 minutos. Entonces va a guardar al entretiempo y no quemar una ventana de... Y aparentemente eso es lo que va a realizar José Arrúa. Y va a corresponder entonces salida desde el fondo para el Sportivo Trinidense. Y a la hora de construir las soluciones Guairá Pisos Sanitarios, que cuenta con la mayor calidad, la variedad
todos sus productos, los precios más convenientes del mercado en sus 6 locales. Visita la web www.guairapisos.com.py. Viene esa pelota larga, va desviando como podía Álvarez, quiere pelear ahí Romero, pero ya va recuperando rápidamente el equipo del Sportivo Luqueño, que va saliendo con Alberto Espínola. Ahora Brian Ayala que va tocando nuevamente para Alberto Espínola. Espínola con el balón, Espínola que va metiendo esa pelota en el medio para que logre conectar con Báez, y va explotando esa pelota para Ayala y Ayala para Espínola. Va empezando a mover el equipo del Sportivo Luqueño el balón, sabiendo que están con un hombre de más en lo que resta de este primer tiempo y también todos los 45 minutos del segundo tiempo, cuando va peleando ahí como puede Báez, que avanza por la zona izquierda y está en campo contrario, ya recupera rápidamente el equipo del Sportivo Triniense cuando se equivocaban en el pase y avanza Luqueño. Vamos a ver, viene esa pelota para Ayala, que va por la zona derecha, Ayala que sigue, Ayala que se perfila para la zurda, prefiere tocar esa pelota, qué linda en la pelota. Vamos a ver bien el remate, no, porque apareció con lo justo Salcedo para poner el pie y pedir que pueda pegarle. ¿Cómo va esa pelota el jugador del Sportivo Luqueño cuando avanza ahora? ¿Cómo puede? Álvarez está trabando ahí Rodríguez, que recupera el balón, pero ya le va a quedar el rebote a Melgarejo cuando queda sentido el número 10 del Sportivo Triniense en esta, Pablo. Sí, pero igual Luqueño con este hombre más está mostrando más fluidez en el juego. Una jugada por izquierda donde se juntaron Julio Báez y Jonathan Ramos. También apareció desde atrás Sebastián Quintana, que cambió de frente para Ayala. Igualmente me parece que decidió mal Ayala, enganchándose al medio y no aprovechar la proyección de Alberto Espínola, que venía por derecha. Atención que Álvarez va a esperar y va a tratar de comer todos los minutos que pueda para que pueda también revisar el VAR. Y claro, hay que ver si es un pisotón como el del Beto, capaz vemos otra roja. Y vamos. Yo no vi. Y vamos a ver, porque fue una jugada rápida. ¿Sabes cómo tiene que ser el VAR? El VAR tiene que ser como el tenis. A pedido del técnico, 3. Que tenga un pañuelo amarillo. O que le diga al cuarto, desafío esa jugada. Y se revisa. Si falla, se le borra una chance. Le quedan 2. Sí, si acierta, se le mantiene. Claro. Porque si no, si vamos a revisar cada jugada, la injusticia esa de los errores arbitrales creo que también forma parte del fútbol, y también te quedó demostrado que nos trae sensación de justicia. Siguen habiendo polémicas, siguen habiendo quejas, sigue habiendo disparidad de criterios. Entonces me parece que de esa manera no había quejas, digo yo. ¿Cuánto marca en tu cronómetro, Carlos? Fortín, el único ron que combina con todo, y el tiempo de juego, 46 minutos, tiempo cumplido de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, Pollo Don Juan para todos los gustos, indica Chucho Pérez. 0-0, Sportivo Triniense, Sportivo Luqueño en esta sexta fecha. Y llegó el Flip 7 de JBL para llevar la música a todas partes. Probalo, disfrutalo, sentí todo el power de JBL donde quiera que vayas. Representa, distribuye y garantiza Smart. Y se agregó 3 minutos más, de los cuales ya se está jugando 1:30 cuando va a corresponder tiro libre de esquina para el Sportivo Luqueño. Está para pegarle de zurda ya, la vemos que se acercó también Baez para jugar en corto, pero el árbitro, el asistente, vemos que se pone frente a la pelota para darle indicación ahí de la distancia. Aparentemente cuando ya se va alejando el asistente, ya autoriza nuevamente el árbitro Romero. Viene el centro de Ayala, iba despejando como podía ver esa pelota, le va a quedar el rebote a Rayer logró conectar, pero le queda ahí para que tenga el zurdo con ese remate el arquero. El arquero increíble, estaba atento para lograr desviar esa pelota. Lindo el remate de zurda de Sebastián Quintana, se perfiló para la pierna zurda y ahí sacó ese sablazo. Y vemos que el arquero Dufour también estaba atento para lograr desviar esa pelota. En el cierre del primer tiempo, el Sportivo Luqueño se va acercando con este remate de zurda. Es como entonces el uruguayo para desviar, ya para mandar al córner que corresponde al Sportivo Luqueño. Córner entonces lo va a hacer Baez. Vamos a ver, más Ryan se acercó y bastante a la pelota, que va hablando con Romero. Le dice que no va a dar distancia el volante por izquierda que tiene el Deportivo Triniense cuando va autorizando. Podría ser la última del primer tiempo cuando viene ese centro cerrado. Quitaba como podía Álvarez esa pelota, va peleando ahí como podía Quintana. Vamos a ver, le va a quedar el rebote a él nuevamente. Quintana que va desviando esa pelota, va peleando ahí como podía. El jugador era Ramos. Sin complicaciones va a quedar para que tenga el guardameta Matías Dufour. Para recoger, ahora sí ya va recogiendo la pelota el guardameta Matías Dufour del Sportivo Triniense.
Trinitense. Y Royal seguro que te soluciona la mala suerte. Cubiertas Yokohama, respaldo, garantía del grupo Toyotoshi. Chocolate Garoto, listo para disfrutar de todas sus variedades. Garoto, mucho más de lo que pensaban. Y final de los primeros 45 minutos aquí en Villaliza, en el Luis Alfonso Llani. Sin emociones aún este primer tiempo entre el Sportivo Trinitense y el Sportivo Luqueño. Final de los primeros 45 minutos. Y así escuchaste los relatos de Chucho Pérez en esta primera etapa. Bueno, un partido, la verdad, que cambió de dueño, sobre todo en los minutos finales, ¿verdad? Porque Trinitense con Fernando Romero, Alex Álvarez, capaz no tuvo tanta claridad, pero tuvo el dominio territorial y ejerció una presión muy efectiva sobre la salida del Sportivo Luqueño, porque Fernando Romero es un jugador con una fortaleza física interesante. Alex Álvarez también fue capaz de aplicarle dinámica y así complicó en algunas ocasiones, siendo así que en 15 minutos Trinitense ya había generado 2 corners y un tiro libre. Hubo un cambio de frente que generó una combinación entre Román y Ruiz Díaz, el lateral. El centro fue bajo y así ganó uno de sus corners. Luque, una leve respuesta al minuto 20 con Walter Rodríguez, que se juntó con Rodrigo Cáceres por izquierda. Este se asoció con Julio Báez, pero ingresando al área la jugada se terminó diluyendo. A los 26 minutos, Trinitense, Alex Álvarez, nuevamente debido a esta presión con la colaboración de Fernando Romero, que lo hizo muy bien, pero por el costado izquierdo roba una pelota en la salida. Este conduce entre 3 hombres por el área chica y manda el centro atrás. Allí apareció finalmente Lucas Monzón barriéndose al suelo y mandando el balón al córner. Esta fue una de las jugadas más claras del conjunto de Trinitense y Luqueño, que no lograba pasar prácticamente, o no llegaba hasta 3/4 de cancha. A los 27, Joel Román, abierto por derecha, toca al medio para el Beto de la Cruz, que de primera filtra nuevamente para Román, que ingresando al área saca un tiro cruzado peligrosísimo que pasó muy cerca del poste de Aguilar, que simplemente pudo mirar. A los 35 minutos, cuando asomaba cierta levantada Luque por el costado izquierdo, recordemos que salió lesionado tempranamente el Chico Díaz. Julio Báez, que normalmente jugaba por derecha, empezó a hacer la tarea de enganche y él se trataba de juntar sobre todo con Jonathan Ramos por izquierda, y buscando esta sociedad termina recibiendo un pisotón del Beto de la Cruz. A mí en un principio me pareció exagerada, pero no, finalmente viendo la repe se puede confirmar de que estuvo bien expulsado, porque fue un pisotón que produjo una torcedura bastante grande de tobillo para el joven Julio Báez. A partir de allí hubo unas cuantas faltas que derivó en la pérdida de tiempo, y eso capaz evitó que no se pueda llegar a un gol que desequilibre el marcador, porque con el hombre de ventaja supo generar sus chances. Hubo una jugada de Ramos y de Julio Báez por izquierda, y están apareciendo desde atrás, roba, abre a la derecha, y Ayala, que le tenía pasando por la derecha al Beto Espínola totalmente solo, decide mal, engancha al medio y se termina diluyendo la jugada. Igualmente, segundo después volvió a ganar un córner, y tras este córner Sebastián Quintana roba una pelota por derecha, escala al arco y saca un zurdazo esquinado, y ahí Dofor termina mostrando otra vez su gran calidad, y con una volada a su poste derecho mandaba al córner. Con igualdad de condiciones, igualdad de números, ambos equipos, el Trinitense fue mejor gracias a esa presión alta que hacía con Álvarez y con Romero de manera muy intensa, muy aplicada y con mucha determinación, pero quedó con un hombre menos, y a partir de allí entonces se pudo dar esta levantada al Deportivo Luqueño.
Luqueño. Vamos a ver si en la complementaria logra equilibrar José Arrua con algún cambio que yo creo que estaba esperando en entretiempo para meter más variantes y no quemar una ventana de cambio de forma apresurada. Hay que ver si la pisada Julio Báez no genera que lo terminen cambiando, ya que Ferreira estaba calentando antes de que finalice este mercado. Tenemos preparado, ¿te parece, Chucho? Algunas palabras de Marcelo Palau para escuchar a ver qué dice. Marcelo, te habrás dado cuenta de que fue muy generoso contigo y con tu equipo el técnico de Cerro Porteño en la conferencia de prensa. Puede ser una cuestión diplomática, pero no siempre ocurre de que se reconozca la calidad del oponente, porque los técnicos cuando son entrevistados se dedican a hablar solamente del equipo propio. Sí, bueno, a ver, habla, como decimos, un poco por protocolo, pero yo creo que cuando tenemos cuando el entrenador tiene seguridad de lo que hace, está bueno también que se reconozca el trabajo del rival, y creo que él lo tiene. Es un gran entrenador también, digamos, diciendo desde que tuvo su llegada a Cerro, uno ve su manera de jugar, como juega su equipo, como plantea, y creo que es un buen entrenador, y eso a su vez habla mejor de él todavía, que haya reconocido el trabajo. Y con nuestras armas vamos a hacer mejor sabemos hacerlo, mejor sale, lo que entrenamos. Bueno, nosotros sabemos que el compromiso nuestro tiene que ser de 11 y en cancha. Nosotros para emparejarnos con equipos que en la teoría igualmente, colectivamente, por supuesto, como quiera llamarles, superiores a nosotros, la única manera que tenemos de dispararnos es que los 11 estemos al 110%, intentemos cumplir la tarea de cada uno individual y colectivamente a la perfección. Para eso entrenamos y para eso lo preparamos. Por suerte pudimos estar a la altura, pudimos dar una buena imagen. Lamentablemente el resultado no fue el día porque esperamos. Pero bueno, creemos que este es el camino. Está personalmente, obviamente, nos llena de orgullo tanto los técnicos como los jugadores. El entrenador rival desempeñando el trabajo con nosotros. Como decir, es un poco normal que se reconozca, y bueno, nosotros tuvimos la fortuna que si bien perdimos el partido con los puntos, en cuanto al rendimiento y al exterior del equipo, creo que ganamos. Ahora, Marcelo, para tomar la conducción técnica del 2 de mayo, me imagino que a cualquier entrenador y te habrá pasado, y como para someterlo a un análisis, que vas a ir a dirigir a un equipo que en un torneo como en esta clausura tiene que hacer 11 viajes contra uno de los oponentes, es decir, eso ya significa un desgaste. Ahora el clásico se va a jugar en Ciudad del Este porque así lo decidieron, es una cuestión voluntaria, pudieron haber jugado en Asunción también. Ese es un contratiempo, y también está el hecho de que la mayoría de los jugadores no son oriundos de la zona, es decir, que tienen que desarraigarse, y eso también es una dificultad, que son elementos que tal vez no contribuyan mucho a crear el clima ideal para preparar un equipo competitivo. Sí, es complejo porque, bueno, una de los tantos viajes es la desventaja, es una de las desventajas. Nosotros, por ejemplo, ya lo venía haciendo desde antes, los viajes los hacemos el día antes del partido a las 5 de la mañana y llegamos acá a Asunción prácticamente para el mediodía, para después entrenar y ya el otro día jugar el partido. Pero bueno, todo eso, tomarlo y hacerlo, necesitamos hacerlo jugar a nuestro favor. Nosotros también, nuestro técnico, éramos 3 de Asunción, de Argentina, pero está bien en Asunción, y el profe Nico, que es el hijo de Uruguay. También tenemos ese desarraigo porque nuestras familias quedaron en Asunción, por cosas, con el colegio de nene, Marcelo, para distender un poco lo que es lo cotidiano. Uno de los problemas. Nosotros intentamos hacerle ver a los muchachos, ya lo tenemos recontra claro, el esfuerzo que hacemos nosotros, que hacen ellos, que hace su familia, etcétera, tenemos que hacer valer en el día a día cada partido, entonces implementar y que no sean van el esfuerzo, toda esa actividad. Lo que es una desventaja, intentamos tomarlo como ventaja en el momento de la preparación, de hacer algo, de por qué hacer algo, de todas las cosas que tenemos que poner en la cancha en el momento de entrar, y más allá de lo que es futbolístico en la idea, sino que intentamos
trabajar mucho en esta parte. El urbanístico, nosotros tengamos un porqué, ya hoy estamos en una como 2 de mayo para trabajar espectacular, sobre todo los jugadores quieren ser altos, dicen grande o exterior. Bueno, piensan que la carrera es la misma, necesitamos cada igual. Tremendo. A nosotros como entrenadores, ojalá nosotros estar mucho tiempo en el club, pero los jugadores tienen una carrera ya un poco más corta y el de salir. Entonces, todo eso tiene ventaja, estamos transformando en algo positivo para ellos. Quedó clarito. ¿Y por qué le llevó 8 meses, más de 8 meses, ganar a 2 de mayo de local? ¿Y qué hizo que pudieran hacerlo contra Luqueño en un partido que generó mucha repercusión en cuanto al resultado y todo lo que pasó en el partido? Son rachas que cuando vienes mal barajado pasa. Nos costó como 4 partidos en el torneo anterior de local, tanto Yagotra con Ameliano habíamos empezado ganando, después lo terminamos perdiendo, contra Luque el anterior habíamos empezado ganando, terminamos en empate, con Olimpia terminamos 0-0, con Libertad hicimos un partidazo el torneo pasado y terminamos perdiendo y errando un penal y perdimos 1-0. La primera fecha con Libertad que jugamos ahí, que fue una expulsión muy rápida. Lo que pasó anterior no te lo puedo decir porque no estábamos, pero sí te puedo asegurar que los muchachos venían buscando tener ese juego de toda forma y manera. Estoy editado en el día de día a dar vuelta a esa mala racha que teníamos y tuvimos, por suerte la tuvimos dar vuelta, pero nada más. Con los momentos iba a que terminar dando un resultado. Se dio en un partido que pasó todo y que también nos sirvió como anímicamente para mostrarnos que en ese momento usted venía primero y habíamos podido ganar. Pero esas son esas rachas. Bueno, se corrigen simplemente con trabajo y a veces ganamos un partido también. Habíamos ganado con Guaraní, era el partido nuestro, después no habíamos podido volver a ganar. Terminamos ganando un partido muchísimo mayor, 1-0. Después ganamos a Luque, ahora hicimos un partido con Cerro, volvimos a perder. Entonces quizás son los vaivenes de un proceso, pero bueno, que nosotros intentaremos estar lo más alto posible en la tabla y seguir sumando, seguir creciendo, no enfocarnos en el resultado en sí, sino en el proceso a largo plazo, que creo que es lo que nos va a sacar adelante. Va a recibir a River Plate del equipo de Matías Galarza. Esperemos que nuestro compatriota nuevamente tenga minutos. El elenco millonario que decíamos se enfrenta a las 21 que es a San Martín de Tucumán, que esto es lo que tiene que ver con la Copa Argentina también. Siguiendo con otros paraguayos en el exterior que seguramente puedan tener acción en la jornada de hoy, seguramente porque todavía no tenemos las planillas correspondientes, pero está por ejemplo el caso de Diego González, jugador del Atlas, que hoy a las 19 se enfrenta a Orlando City por la Leagues Cup. También por ese mismo torneo hoy juega el Atlanta United del equipo de Miguel Almirón a las 22. Se enfrenta a los Pumas de la UNAM. Mexicano en este torneo que enfrenta a equipos de la MLS por equipos de la Liga Mexicana. Ya aquí en Sudamérica también a las 21 hoy Fluminense recibe en el Maracaná a Gremio.
Recordemos que en Fluminense está nuestro compatriota Rubén Lescano, mientras que Gremio de Porto Alegre tiene en sus filas a Matías Villasanti y también últimamente a Fabián Balbuena, así que veremos el jugador. Tiene minutos en este partido que se juega a las 21 por el Brasileirão. También seguramente estaremos fijándonos en qué pasa con Chico da Costa, que juega con el Mirassol a las 18:30 ante Vasco da Gama, a ver si el ex Cerro Porteño vuelve a facturar el fútbol de Brasil. Otro que puede tener acción en la jornada de hoy a las 18:10 en el fútbol de Colombia. Estamos hablando del caso de Guillermo Paiva, porque el Junior se enfrenta al Boyacá Chico por una fecha más del torneo colombiano, así que ese es el panorama de los compatriotas en la jornada de hoy a nivel internacional, con los partidos que se vienen en las distintas ligas, tanto aquí en Sudamérica como en Norteamérica. Volvemos con ustedes, digan adelante. Gracias, muy amable Darío. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, veremos si hay cambios o no. Y si hay cambios, estamos con la información. En forma personal, elegir la conexión total personal. Bueno, el 11 tiene Walter González. Sí, señor. ¿Quién se repite? ¿Tenés? Ingresó también Federico Santander. Vamos a ver los que se están retirando en el equipo de fútbol pequeño. ¿Se fue Cáceres? Sí. Se fue Ramos. Muy bien, correcto. Muy bien. El árbitro va a autorizar, señoras y señores. Se arranca el segundo tiempo. Continúa relatando mi juego. Bien, repasamos Indesano, Walter González con el 11, el 9 para Federico Santander, se retiró del campo Ramos, el 25 y el otro Darío decía 29. Muy bien, Trinidense sin cambio. Correcto, muy bien, la pelota zona derecha, sale Sportivo Luqueño. No te quede fuera de hace 2025 con datos en el segundo tiempo. Llega con el 15, 15, 18, 54 minutos, 30, de 23 de agosto en la Asunción. La beneficia de contar de su minuto para que no la primera compañía de crecimiento. El preparo hecho como lo tomó todo el rey también se va. La pelota a la derecha, saque de costado y otra vez pertenece al Sportivo Luqueño, el encargado se mete al pin, saque de costado para el Luqueño. Elegí la Universidad Primaria Cerro en la carrera reconocida por el medio brindada por el Colegio brindada por la ADE5, con solo una punto a veces se convierte en un defensa y bate una tormenta de redes sociales al Messi y calidad la pelota a la derecha, soltando un hizo el Espino, la pelota para el vento pegadita a la raya, sostiene mal levantada la pelota, no se lo hace. Levantó finalmente el balón, pelota larga al fondo, la marca por el fondo, sale Vera, pelota para Trinidense. Disfruta lecturas de un favorito de todos, lecturas de todo, más y por un señor consecutivos. La caja de 40 años en el mercado para ganar todo el año también, de los viajes a Río Janeiro. Informate a los 18, 4.000 caja. El árbitro, Blas Romero, pita falta al piso, Brian Ayala será tiro libre para el Luque. Venía a divertirte el casino, no pero solo con nuestro casino online, que mira el sino de internacional del solo online. Toca una calidad que está buscando todo el camino con un término de seguro, la solución con tiro libre pertenece al Sportivo Luqueño. El comentario de Ricardo es una presentación de Quinta para que no Quinta no es nada que no tenga la solución la solución de la éxito de la misma sobre el 75 ya son 729 60 la práctica tengo que esto es fútbol a la grande toro ya 1080 te meto que 85 pulgadas 20% grande como otro bonito monte que te negra la calle como presenta mucho más ya mira que dice con una caricia de incremento como favorito ya mira que dice el pelota al medio va saliendo en esa zona viene buscando lentamente Salcedo le pegó tiene un pelotazo largo para el fondo el pelotazo fue muy fuerte pelota de izquierda cerca el banderín pertenece al medio 29 años llena totalmente será saque de costado son animales que llevan la mano nosotros con la secretaria para que no participen en general con idea participadas el sobre el equipo original auténtico Energía llega hasta tu casa en la internacional gratuita de la versión 2128 9228 tu solución rápida y confiable Energía la pelota por remedio va saliendo lentamente Monzón pone la pelota para Monzón toca la pelota Monzón para Argentino lento desplazamiento pelota de Zuluaga entrega más arriba juega pelota al medio insiste en esa zona Seba Quintana para Federico Santander pelota larga al fondo golpe de cabeza el rebote de Walter falta cuidado hay tarjeta roja sí o amarilla Ricardo amarilla en cualquier momento va a sacar una roja al hombre del Luque. Puedo asegurar para equilibrar el partido la ley de la compensación en cualquier momento. amonestado Walter González tiro libre para Trinidense otro banco por organización centro de de Puerto comunicando para 360 para último final sea San Isidro 37 de experiencia en el mercado accesorio para la construcción San Isidro proyecto todo mundo hay un brazo extendido justamente de Walter la humanidad de Salcedo y es amonestado tiro libre para Triqui necesita nada de
Cerquita del centro. Villaniza el partido, está 0-0. Eso seguro, seguro. Tiro de Gino. Le va a pegar Romana esa pelota. Dejó la pelota a otro compañero. Creo que sí, efectivamente, Salcedo. Juan Salcedo le pega ese balón. Es un tiro de Gina, Salcedo le pega para Triqui, pelota en el aire, golpe de cabeza, pelota en la izquierda, va cayendo otra vez para Salcedo. Salcedo tiene, pierde ahora, se va a González, sobre el costado izquierdo, Monzón pone para Walter González, pica el área, se manda arriba, puso el cuerpo, ganó Walter, insiste por potencia, está el gol de Luqueño, está el gol, está solo Walter, puso bien, a ver, va con la pelota y tapó Dufour, Ricardo. Bueno, acá el tema es por qué no se animó en Walter González, porque tan tarde el pase, si es que él iba a definir. Después, cuando se decidió tocar la pelota para Báez, ya lo tenía encima al arquero. Tiro de Gina para Luqueño. 29 años en el lugar de Vélez. Tiro de Gina, el partido sigue 0-0. Si contratas una póliza automóvil por primera vez, tenés 25% de un obsequio, 60 segundos, 65 años, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de la primera cuota para el primer año hasta el 29 de noviembre. Impulso 21-729-4600. Uninorte, número localidad, ciencia, cultura. Será tiro de Gina, corresponde a Deportivo Eugenio ahora. A ver, se aprovecha pelota en el aire, no pasó nada, pelota botado en lateral. A cuánto liquida de Brigestone se envía el retiro. 14 con 18 con 169.000, la barba de 8 con 18 con 149.000. Brigestone, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el ahorro, su contrato, lo que necesitas, se ocupa con 18 más. Regresa un buen ahorro, su supermayorista entera que cuida la Mañana el Superclásico Olimpia Cerro a las 4 en el este del país. Ricardo, que es una presentación de Quintador para que hablan en Quintador de la nuestra calidad, su seguridad, la salutina, venido, Fleming, sistema prepago, venido, se mete al 7551. Llamas al 536060 Fleming. Estilo que apunta para ella. Gran cobertura de fútbol en el deporte. Termino 80M, repito, los compañeros a las 4 mañana el Superclásico. TV toque 85 pulgadas, 20% más grande como tu mundo. Tiene etiqueta negra en la calle con las primeras internacionales. Este mira caricia con una caricia de como favorito. Ya mira caricia. ¿Cómo es el partido por ahora, Ricardo? ¿Sigue todo parecido al partido o no? Sí, similar, aunque el Luqueño se nota que quiere ganar, por eso el ingreso de dos delanteros, los dos grandes, los dos fuertes, para una defensa que va a tener que pasar por momentos malos, se adelanta teniendo en cuenta que debe cubrir la posición del hombre que fue expulsado, en este caso de la Cruz, en una contra donde lo agarre mal parado Luqueño. Muy bien, pelota a la derecha, vamos a ver, pelota a un costado, no se fue la pelota en chiste, Romero, y ganó Fernando, puso bien pelota a media cancha, y está dejando para Román, y te pone para Luis Díaz, pelota de Armando, ya viene cuando Luis Díaz puso más arriba, llegando bien cerca al banderín, pelota a costado, lateral y pertenece a Triqui, no, es para Luqueño, dijo el árbitro. Tu 29 años en el lugar de Cerquita, ¿no? El próximo lunes con 2 partidos, Armeniano, Libertad en la Fortaleza, en el Ricardo Grego, Recoleta, local frente a Guaraní. Forma personal, elegir la conexión total personal. Lanús dio a conocer el parte médico oficial de Ronaldo de Jesús, que ayer se retiró con un fuerte golpe en la cabeza después de un choque con un huracán. El jugador presentó una fractura en el hueso frontal, digo bien, de resolución quirúrgica, lo cual significa que tendrá que pasar por el quirófano. Al mismo tiempo, los estudios neurológicos arrojaron resultados positivos, con lo cual será baja por tiempo indefinido tras una cirugía. Ronaldo de Jesús.
Correcto, fuerza para Ronaldo, que son mucha fuerza por acá vamos a ver qué pasa con Ronaldo. Fíjate, Ricardo, ahí va. Walter Román, como que le toca a Román, ahí está. Sí, le pega en el estómago, Ricardo, veo mal. El cuerpo le pega. Pero hay un brazo extendido de Cuca Román a Walter. Hacia el estómago. Puede ser, pero no, para roja no es. ¿Te parece? No es revisión, hermano. ¿Te parece? Mirá lo que hace. Y Claro, ahí está. pero el jugador salta y ni siquiera puede ser falta. Pero José le dice que le pega, dice José. Hay algo de... Si es Cuca, José no le va a decir que jugador le pegó. Neumático Yoko Kama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petrochaco, precio calidad de litro Chaco, Pico y Mike. Bien, Ricardo, el partido está haciendo. Eso seguro Chaco. No aguanta. Falta. Tiro libre para Trinidad. Mileta zona residencial salió rutas importantes con Carlos 24-43-600, la anoteando la inmobiliaria su versión más segura de vida. Cuando se trata de potencia de rendimiento, para cuando no tiene claro, basta la batería número 1. Reconocido como Topo Mac 2025, la equipada. Muy bien, tiro de portería para Luqueño. Poblado media beca del 50% de matrícula en cuotas, cultura de batería 5 Identificación para una buena evolución. Y empeño mental para que se plata con la mejor cotización. Sarmiento casi promoción canal Concepción y empeño. Don Jorge Casal, don Jorge Sosa, desde Arsenio Rico, Nacional 2 de mayo. El Salcedo solicita tu autorización al 021-236-3000. El Salcedo siempre te acompaña. Venga y prueba con los tenos 365 días del año, las 24 horas. Maneja tu vete con los 671-167. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. A ver, pelota al fondo, la marca de Monzón sobre la izquierda. Monzón tiene, se le va esa pelota. Monzón lateral cerca del banderín. Pertenece a Treque. Por ahora el partido está 0-0. Vamos a ver si hay un golcito por lo menos en este partido. Por ahora sigue 0-0. Fuerza pareja, como dijo Ricardo en su comentario previo, es así. Son dos equipos muy parecidos, Trinidense y Luqueño, por ahora 0-0. El Marche que está confirmado el inglés licencia en fuera del área de tecnología de experiencia en que se tengan y se especialistas en tecnología. Tarda mucho tiempo para levantar para desutilizar por tema de elevación 5 para levantando para atención a las personas. Tu casa con 5. Piden mano acá, piden mano del nombre de Luqueño cuando se le disponía para pegar Tomás Dañer al piso Salcedo y va la tarjeta. Mira, se está complicando el partido. Ricardo, te escucho, Ricardo, ahí por esta. Bueno, ¿a quién le quitó? A Brian. Usted diga que le iban a echar en cualquier momento. Papá, en casa. Esto es así. Es una locura la arbitraje. Doble amarilla entonces. Doble amarilla. Bueno, expulsado con ahí está, mira. Y esto no es tarjeta, Ricardo. Vamos a ver. Y el mismo pisotón que. Sí, Claro. Pero acá doble amarilla para evitar el hazme reír. Pero igual, increíble, ¿verdad? Brian Ayala que entró por día lesionado y se va por doble tarjeta. bueno, queda cualquier minuto expulsado. Claro, 12. A los 12, gracias, Darío. A los 12. Entonces a los 12 expulsado Brian. Queda con 10 Deportivo Luqueño. En San Pedro de perfiles en la plata, las accesos a casi momentos económico y venta 093-309-813. Regresa tu guerros. Compra con esa edición limitada con un sorteo y participa por un principio y los productos y más. Sorteo de sponsor oficial de la época. Con 10 ahora juega Deportivo Luqueño. Centro material en Santa Rosa para tener todo para promocionar un pago en primavera Concepción. Más de 25 años con atención y calidad de todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. Y esto, Ricardo. Y yo no puede ser, pero no amplía el brazo. Creo que no. El Neto Espínola por el Neto. Muy bien, tiro libre para Trinidense. Habrá una solución para que pueda imprimir la portanza que le vive entre los síntomas de la gripe resfriado dos armas de coronel. En el extremo con liquidez hasta el 3 de agosto, más de 35 sucursales de sus iguales guardadas. En el extremo con tu calidad de vida. Bueno, muy bien, será tiro libre. Le va a pegar a esa pelota, somos Salcedo. 25 con la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. Lo que hay que tu compañero con la entrada de animal, la expresión de los mejores accesorios. Animal, lo que la fábrica no ¿Qué pasó, Ricardo? Falta en ataque. Si esto es falta en ataque, yo me interno. Pero ahí le dicen, no voy a hacer falta en Neymar. No va a hacer falta eso, Dios. ¿Mateo o no? No, Suárez.
Ricardo, qué cosa. Pero no le cobra falta al jugador de Niense. Bueno, muy bien, cerca los 15, Dani. Llama tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega en cuota $450. Consultas al 09744087509. Mi volumen motores 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. Las otras que están llamando para la financiera. CNTC, ponemos. Ahí lo llamó Ricardo Ulises, lo llamó Blas. ¿Será penal o no, Ricardo? ¿Es penal o no, Ricardo? ¿Qué decir Ricardo F? Pasa que el árbitro cobra falta a favor del Deportivo Luqueño. Si ahora llega a cobrar penal para Ateniense, entonces es un florero. Tendría que ir a sentarse en el banco suplente con los jugadores de uno de los equipos y que dirija Pero fíjate lo que dice José, penal, la televisión toma cosas pidiendo penal. Y lo llaman al árbitro, hay que ver Federico Santana San Lucima, Chiquito. Chiquito también está reclamando penal. Vamos a ver qué pasa, Darío. Digo, Darío. Latinoamericana Bogdan, técnico 563 11 18 44 44 37 de la generación alterna de Iberoamericana. Mantenerme para la construcción de una manera solución de venir una máquina que por convencer por encontrarse tiempo fluyendo contigo. La cara, y va el árbitro. Ahí está. En Ulises le llama a Blas Romero, va al monitor. Ricardo F. va al árbitro Romero Blas. A observar el monitor lo llamó Ulises. Ahí está. Es Suárez. Contra Alex Álvarez. Llega primero la pelota Álvarez. Después lo patea Suárez. Pero ¿cómo llega la pelota? ¿Cómo llega la pelota? ¿Cómo disputa? ¿Con plancha? ¿Es ilícito o no es ilícito? Porque lo que cobra el árbitro es plancha. Y ahora le pide que cobren penal. Qué raro. Ahí está. Pero llega primero, como decía Ricardo, el de Trinidense. Y ahí pero con plancha. y le patea ¿no? Suárez. A ver qué dice el árbitro. Penal. No, por Dios. ¿Qué pasa, Ricardo? Es que no puede ser penal si él llega con plancha. La cara de Julio, Ricardo F. Federico no tiene televisión en su campo. Bueno, esa es la pregunta. Penal, señoras y señores. Es penal. Penal para Sportivo Trinidense, Darío. El domingo vamos a ver, vamos a observar con Federico Ríos y vamos a analizar esto. También generó muchas dudas. Es penal. ¿Quién le pega esa pelota? ¿Quién es el que le pega? Vamos a confirmar. Es penal para Trinidense. Puede pasar a ganar Trinidense. Le va a pegar Romero. Fernando. Le va a pegar en su retorno al Triqui. Fernando Romero le va a pegar. Atento Aguilar, Alfredo. Que suele atacar penales, Alfredo Aguilar. A ver, Romero. ¡Gol! Del Sportivo Trinidense al techo. Al techo de la portería de Aguilar. Pasa a ganar Trinidense. ¡Qué partido de polémica! Partido de polémica en Villaliza. Trinidense pasa a ganar. Mira al cielo, agradece Fernando. Trinidense sabe cómo está la cosa. Trinidense le gana a Luqueño por 1-0. El paraguayo maltratado por los árbitros. Que te cobran una cosa y después te cobran otra. Que descalifican los del VAR a los que están en el campo. Porque los que están en el campo no tienen capacidad. Por eso los descalifican de la manera que lo hicieron ahora con el árbitro del partido Trinidense Luqueño. Parecía que todo estaba a favor de Luqueño. O sea, a Beto de la Cruz, pero los dos segundos Brian Añar que hay una segunda tarjeta amarilla frente a la roja. Después tiene una jugada donde cobra falta con plancha. El VAR lo llama al árbitro y le dice no fue plancha, fue penal. Que hay una patada del jugador de Luqueño que le pega después de que el hombre de Trinidense patea la pelota. El árbitro cambia lo que había cobrado por una penal. Se pone 1-0 en la ejecución de Romero, que le pegó muy bien. Momento del gol.
Materiales para la construcción, para la solución al nido, Fernando Lamaragino, que por Valencia 43 años construyendo contigo. Esto que anuncia el sexta edición de los 50 que no mejor precios del país disponible con los supermercados Stock. Esto que experiencia en esto.com.pe. Ganó Román, puso al medio, Román vuelve a ganar para Trinidense, pero dentro del área, marca Rodríguez y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos ya con calma y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa 20, muchas gracias, que le peligrosa, se Diego y Pablo. Trinidense le gana, no quiero decir. Eso seguro se produce en Chaco. Suma 11 puntos Trinidense en la tabla. Así mismo, con este resultado, Trinidense llega a 11 y por ahora se fija como único escolta de Cerro Porteño, que es el puntero. Correcto, muy bien, acá falta el árbitro Pita, será tiro libre para Trinidense a la derecha. Lo mejor no que me lo tractor pecho, que punta con ese concepto que fácil, porque la creación de diseñadas a la defensa de la necesidad de nuestro mercado. El equipo al silbón Estamos con información. informa personal, elegir la conexión con tal persona. El 26, ¿quién es Darío Guzmán? El 26 que es Trinidense. Número 26 en Trinidense, vamos a ir revisando la niña, el 27 Maximiliano Centurión. Correcto, Centurión, se va Melgarejo, Centurión, pisa el campo de juego. En casa no se encuentra la cosa porque no tiene que la biblioteca la funcionalidad de la mejor calidad. En casa construye historias. Hace tu tendencia en una sección que participación automáticamente para ganar práctica en 0 kilómetros. Automotor sentir camino confortable. La pelota al medio, a ver Román, se mete Román, pifió Álvarez, tiro de esquina. Y 29 años quedando en lugar de 20. Finalmente se desvía esa pelota en Suárez. Y los protagonistas Ricardo Suárez y Álvarez, pero una puntería Suárez y es tiro de esquina para Trique. Descuento en Reflexión Farmacia Catedral hasta 60% de cuento con todos los medios de pago en todos los canales de venta. Farmacia Catedral, amamos, cuídate. Con Banco Comer con Correnati te reintegra el costo de la comisión no pierde las experiencias difíciles. Intensamente el comando descargará. Un partido que tiene polémicas, sin ninguna duda. Tiene polémicas este partido, tiro de esquina pertenece a Trinidense. Debo pegar Salcedo. Le pegó, tiró pelota en el aire, el rechazo. Pelota mitad también. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, proyecto, préstamo mínimo, requisitos, 521 37 70 12. Crédito, solución, tu crédito, tu solución. Consigo convencional, bandera, su presentación, sanción, dejamos 60 días sin necesidad de una bandera, no mejor el acto. Señoras y señores, gana en Villaneco. Cuidado, Seba Quintana más se tomó con Luca Román. Va el árbitro, interviene Blas Romero. Algo le dice a Román, tranquilo, también algo lo indica Sebastián Quintana. Saque de costado para Trinidense. Pecho burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes incluidos, una cocina preparación disfrutar. Pecho con deliciosamente natural. Con Servipa, cuerpo de viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en cel.com.pe y participa. La pelota a la izquierda, falta el árbitro Pito. A ver, será tiro libre. No te quedes fuera de ASO 2025 con tus entradas en código.com.pe con el país en 15 días, 8 6, 54 mil atletas de 23 de agosto en el Sol. Cambia picar con cabeza con gusto para que no mejore acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chaco para tomar la remota de Zimbabue. Bien, 1-0 en el Trique. Elegí la Universidad Privada María Serra de infraestructura de banco de proyectos de investigación mucho más y impulso en la punto de punto Y. De vitamina con una completa recupera la segunda generación de proteína naranja. Activando energía de transformación la calidad más. La pelota a la derecha sale, viene buscando sobre siempre a Venezuela. Venezuela tiene para Portillo que está dejando cortita para Pulsón. Este va a de costado izquierdo, Pulsón lentamente para Suárez. Suárez de primera, toca la pelota de Portillo Pequeño que pierde el partido de Villanilza. Repito, está ganando Trinidense, gana por la mínima diferencia. Balón al medio, insiste Deportivo Pequeño, juega para Pulsón. Disfruta la actora, disfruta yo con favorito de todas las actores de papá y con el señor con el señor que no la que se me marca como que no que se me marca 18:30 van a jugar Nacional 2 de mayo. casi más del sol tenemos máquinas de que vienen sin carga de verdad, estamos en el sol de que son que tienen que con el momento que nos hacemos lo realizamos en el Señoras y señores, tiro de portería pertenece a Trinidense. Supremo, le tenemos la por los públicos de 70
Estadounidense le gana a Luqueño por 1-0. Ya conocen los campeones olímpicos con técnico de salud de algunos porcentajes diferentes del mejor precio con los mejores colectorías del país. Si sos socio de Economy, si solicitas tu crédito con su desde 19.900 millones hasta 96 de plazo, llega al 121 48.000. Compromiso con tu mejor opción. Marota con Chaino Chachal, que tiene de Metalí, Marota. Bueno, perfecto. Sí, señor. Pelota al medio, sale Deportivo Luqueño. Unicentro que se carreras acreditadas por la unidad de bioquímica con el primer derecho de la calidad que son 38.000 los fines de semana pueden ser perfectos con mucho lucha cada vez que se toca con la nacional mónica internacional. Pisa calidad de defensa. Saque de Collado sobre la izquierda, saque de Collado a la izquierda, en ataque para Luqueño. Licencia por ejemplo, la persona de contenido que no se puede jugar en la 6 de la licencia de la esa empresa por máquina para los pertenecen a celulares sobre sus soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son las camisetas de redes sociales de pertenencia para El lunes en la fortaleza de Villeta, Meliano, Libertad de las 4 y de fondo en el Ricardo Gremor. En cancha de Independiente de Campo Grande, será local Recoleta ante Guaraní 18-30. ingresa www.mota.ne.fontana con los campeonatos todo con que tenemos servicios oficiales para los números de venta. Escribirnos al 0976 avanzar siempre con que Chaco la regla. Le pegó esa pelota de Brizuela, mal remate de Brizuela al techo arriba, tiro de portería para Trique. Cansamos al cielo de comunicación de servicio. Brindemos una fecha de televisión subimos en contra de los Andes. Y tenemos de los Andes B. Estamos con información. Como personal elegir la conexión total personal. ¿Quién es el 33 estrenidense? Al cielo de comunicación de servicio. Brindemos una fecha de televisión subimos en contra de los Andes. Y tenemos de los Andes B. Estamos con información. Como personal elegir la conexión total personal. ¿Quién es el 33 estrenidense? Darío. El 33 estrenidense, el que ingresa ahora es Ariel Gauto. Y también ingresa el número 30, que es Pedro Salsa. Salsa, muy bien. Se fueron Álvarez, uno Álvarez y el otro. Y el otro que es el perdón, es Tomás Es Ryan. Ryan, correcto. Sí, señor. Sí, Darío. El comentario de Ricardo es una presentación de Quintador para que Quintador es de la que nuestra calidad se Uno con Gauto, que es el hombre que le ganó un partido a Cerro y le ganó un partido a Cerro le hizo 1-0, la Olimpia le hizo 4-3. Muy bien, estrenidense gana 1-0. Te meto que 85 pulgadas, 20% grande. Por Benito Negra, la que más premios internacionales. Ya mira Caricia con el organización de tu favorito. Ya mira Caricia. 18:30 con Jorge Casal, con Jorge Sosa para Nacional. 2 de mayo en Arsenio Nico. Renueva tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro GAN. 260 seguros 65 años protegido con un nuevo simple. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para el primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021 729 4600. Uninorte, pero en calidad sin segura. Con esta victoria suma 11 puntos. Estrenidense se queda como escolta de 0-0 por la mañana. Defiende la punta del torneo frente a Olimpia. Olimpia está con 8, repito, Triqui con esto suma 11 y se pone escolta de Cerro Porteño. Hago tu liquidez Bristol sea miembro mismo de 14 18 con 169 kilogramos de 8 kilogramos 18 con 149 guaraníes Bristol por cáncer de contempla y invierno aire no es contra todo lo que necesitas en tu país seguro de precio mucho más regresa con la paso super normal Hablando del fútbol argentino, Copa Argentina fue Darío Colmán. Copa Argentina, la no le deja fuera a Huracán ganó 0. Por Copa Argentina. Copa Argentina, octavos de final. Correcto. ¿Qué tuvo? Si hacemos un repaso, ¿qué tuvo el ex jugador de Cerro? Hablando de que Sí. según el parte médico presenta una fractura en el hueso frontal de resolución quirúrgica, o sea que tendrá que someterse a una operación para corregir esta fractura del hueso frontal en la cabeza. Bueno, fuerza para Ronaldo. Y San Lorenzo Almagro, ¿cómo está San Lorenzo con Gil en el arco? Está cayendo por 1-0 ante Y Romaña se mandó una carnita. Romaña del proletario. El ex Olimpia Guaraní, Ricardo de Romaña, el colombiano. El mismo. Guaraní, MLS, Olimpia. Le fueron al mismo tiempo que Rauta y Redes, ¿verdad? Sí, Sí. el Autel, tenías razón. También. O sea, se mandó una macanadita entonces. Bueno, marcamos el tiempo, Darío. neumático yo con cambio y el tiempo de 30 minutos segunda etapa Petrucha con el supermercado de amigo y pan En Villaniza gana Trinidad. seguro Villaniza gana Triqui. hago tu liquidez por más 30 con
la selección. Estamos con información. Informa personal, elegir la conexión total personal. Bueno, cambia, se va Rodríguez, ingresa Benítez. Y el otro es Marcelo Pérez. ¿Qué número tiene Marcelo? 19. ¿Quién se fue de Darío? ¿Tenemos ya? Vamos a revisar quién se retiró para el ingreso de Marcelo Pérez. Báez. Báez. Muy bien, informó Darío. Personal, elegir la conexión total personal. De arrancar sin 9 de oficio, porque estaba Cáceres, va a tener 3 centros delante. Pérez, Santander y González. Sí, señor, se juega el tubo, nada, quiere empatar el partido, Luqueño. Emilieta zona residencia en salida más importante con la 024 por el 600, la nota de inmobiliaria su canción más de la vida, acuerdo con toda la adrenalina del público, con tu cuerpo como 20% con la gente así todo con los segundos intereses, otro me conectó todos los caminos. Recordamos que al minuto 37 el primer tiempo fue cruzado el Beto de la Cruz para Trinidense. A partir de ahí jugó con 10 jugadores trinidense. Y al minuto 12, cada el segundo tiempo, por doble amarilla fue expulsado Brian Ayala. A partir de ahí, con 10 Sportivo Luqueño, ambos equipos con 10 en el campo de juego. Pongamos que venga el 50% más de colectas, se encuentra los maestros, así como no me agrego ni me educación por el mundo conocido. Ni le impide que tal loco que solo en plata peño mejor cotización. Sabiendo que así por más un canal de excepción. Le pega dos fuerte nota por el fondo. En el subsector solicitando autorización por 021-36 3000 ingresos al subsector.com. El subsector simple te acompaña. Vete el teléfono de los 365 días del año, las 24 horas. General de segunda del número de fecha de 553. Seguimos en Instagram como Bema de La pelota luego sale Báez. ¿Qué dijo ahí? Benítez con la pelota para su punta derecha. Está dejando para Venezuela. Este jugoso de zona derecha. Insiste el Beto, Espino la colocó al centro. Pide hermano acá, Pide hermano, el remate fue de Marcelo Pérez. ¿Qué pasó, Ricardo? Hay que ver si le pegó, hay que ver la distancia del remate y la mano y dónde estaba la posición del brazo del jugador de Trinidense, si es que le pegó. Muy bien, pelota al fondo, sale Monchón para Luqueño. Olvídate la meta de las opciones, aplica convertir de carga como no se total 021-286 minutos que se consiga que también en San José no calificación por la fracción así más que son casi completos con un nivel de esta semana 833-813 reza. Claro, una vez que la pelota vaya afuera, la falta, no puede estilo, para el juego ahí, se va a realizar golpe de cabeza y se pierde Marcelo. Pero estaba en offside Ricardo F. ¿Qué pasó? Estaba offside, pero qué malo cabeceó Marcelo Pérez. Ahora van a revisar la jugada, si fue. Al parecer no hizo nada. Bueno, muy bien, esta es la acción, el cabezazo del offside. Estaba en offside Ricardo. Eso. Bien, se va a revisar la jugada anterior, donde pedía en mano en el remate de Marcelo Pérez de un hombre de Trinidense por ahora. El partido está por a favor de Triqui. Hoy por la reorganización de la fecha número 11 en la primera C. 12 de octubre de Santo Domingo le ganó por 2-1 a Capitán Figari. Con este resultado el 12 alcanza a Humaitá en la cima. Ambos. Correcto, Darío, acá corresponde tiro libre, señores. Tiro libre, pertenece a Luqueño. La corte selección limitada que no cachó de participa por principio de los dos y más Jordi de contra oficial de la Roca. Se está manteniendo en Santa Rosa para tener para el profesional la columna con primavera Concepción. Echamos con información. Informa personal, elegirá conexión total personal. El 19, ¿quién es el Trinidense, Darío? Número 19, revisamos en la planilla de Sanancán. Correcto, lo limpia. Se fue Romero. Diego Iván. Ya tenemos contigo, Jorge, estamos con los cambios. A ver, Ronaldo Báez. ¿Quién se fue de Darío? Retiraron Fernando Romero y Joel Romero. Bien, Román. Repasamos Román y el otro, ¿quién fue el que se retiró? Romero. Le ingresaron Alan Cano. ¿Qué número tiene Cano? 19 y Ronaldo Báez, camiseta 1. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Saludos para todos los compañeros. Aquí estamos en el Arsenal. Se va a continuar esta fecha número 6 del torneo de clausura. 18:30 para Nacional, que tiene 10 puntos, recibiendo la visita del 2 de mayo con 7 unidades. Ambos vienen de perder la jornada anterior, fecha de adelanto. Luqueño le ganó en Itagua 2-1 a Nacional por su parte aquí cerca. Cerro superó al 2 de mayo por la cuenta de 3 goles contra 2. Dirige David Ojeda. 18:30 Nacional frente al 2 de mayo, Diego. Tenemos los equipos, Jorge, aún no. Es así, Diego. Cuando te parezca estamos con información. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. Nacional con Santiago Rojas, Fabián Franco, Claudio Núñez, Tomás Gutiérrez y Darío Cáceres.
Carlos Arrua, Celso Ortiz, Leandro Mesa y Richard Prieto en el tema de terreno. Arriba Iván Valdés junto a Adrián Benítez. El 11 de Pedro Sarabia. La visita con Ángel Martínez, Juan Feliu, César Ramírez, Juan Camilo Saiz y José Ibarrola. En el medio Díaz Alfonso, Franco Aragón, Brian Fernández y Jesús Llano. Arriba Sergio Fretes con Rodrigo Díaz. El 11 que presenta Marcelo Palau, el entrenador del equipo norteño. Arbitraje David Ojeda, Julio Aranda y Juan Mendoza, sus asistentes. Cuarto juez Nelson Palma. En el bar de Erdis López y el asistente bar Esteban Testa. 18:30 Nacional 2 de mayo. Jorge, debuta, si tenés el dato, Camilo Saiz, ex Cerro Porteño, en la saga defensiva del 2 de mayo. Jorge. Es el mismo, aquel que estuvo entre 2018 y 2019, creo que hasta 2021. El colombiano que estuvo en filas de Cerro Porteño retornando a nuestro fútbol. Hoy en día en filas del cuadro norteño, siendo pareja de centrales con César Ramírez. Pero se produce su debut, eso es así, Jorge. Ya te confirmo en instante ese dato, Diego, si es que él ya jugó algún otro partido en el equipo norteño. Excelente, estaremos con ese dato muy importante, Camilo Saiz, sí señor. El debut de camiseta del 2 de mayo estuvo en Cerro Porteño entre el 2018, el 2019 y el 2020. Excelente, Darío Colmar, entonces hoy debuta Camilo Saiz en la defensa del 2 de mayo, Darío. En el Interman agosto liquida hasta el 30 de agosto más de 35% de precio sin igual a precio con mudanza en Interman mejorando tu calidad de vida. En Ibar enganches, nivel personal más y mucho más marca como que cosas de otros. En Ibar lo que la fábrica no vendió. Remata el arco, señores, gol. Gaucho, gol de Deportivo Tenerife, Gaucho con la casaca 33 dentro del área, remate esquinado, pero fue así muy esquinado el remate, y metió una esquinita de la portería de Alfredo Aguilar del Sportivo Luqueño, el centro a la derecha de Armando Ruiz Díaz, paró con el pecho, buscó el espacio y remató a la derecha, a ras del piso con el pecho, que bien paró la pelota, que bien remató Gauto, llegó a tocar el arquero, pero fue un remate fuerte esquinado, potente, no pudo Aguilar, y pasa a ganar 2-0, tranquiliza el partido trinidense, se Peñaniza, derrota a Luqueño 2-0. Por eso le decía cuando iba a ingresar Gauto, cuidado con Gauto, que está acostumbrado a hacer buenos goles y goles en los momentos importantes. Ahora el equipo lo estaba ganando 1-0, no era el mejor resultado. Gauto con el segundo, una muy buena jugada, como baja la pelota con el pecho, se acomoda, saca el remate con potencia a manos de Manteca de Aguilar y llega al segundo de Tenerife. 37 minutos, segunda etapa. Se gana el partido por 2-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quintador para que ahora en Quintador es de la que no calidad son seguridad de la salud que no permite para el existe por el banco. También se veía en 1751. Ya pasó al 60 Franklin. Tiene que el voto para ir de preferencia. La victoria, 11 puntos, suma en la tabla Sportivo Trinidense. Evento que 85 pulgadas, 20% grande como Tornito, Portinite, que está negra la calle como mercados internacionales. Ya mira Caricia con la localización de más bonito. Ya mira Caricia. A la espera de Nacional 2 de mayo, precisamente, repito, a la espera de ese partido que era como corta de ser. Lleva tu Mitsubishi de 205 kilómetros de minimatriz, cuenta $450, consultas al 097 400 709. Ninguna de votos de 49 de confianza y calidad de cuadro de ahí. Y que tiene ese mucho muchachos, se van a volver también de la zona de la llamada. La de que sí se pone muy Y cosa que en los previos tenía la oportunidad de alcanzar, claro, en el caso de Víctor, alcanzar a hacer 1-13, pero no es así. Los partidos se juegan, está ganando Trinidense, repito, suma 11 a la espera porque juega después Nacional. Por ahora con 11 puntos se pone como corta de Cerro, que Cerro, dicho sea de paso, juega mañana el Superclásico ante Olimpia, Dani. Luis Ardiego está de 420 mil lleva autobús, Luis con clase presenciales online, por el 0853 47 frente a la iglesia Luis Ardiego. La potencia y precisión de Gil, que llegó con otro nivel de resistencia, innovación, se cada talento. Y tiene ropa con otro nivel de campos de neumático, Yokohama y el tipo de juego 40 minutos, segundo etapa, retrasando precio que no tiene trascendente, ya muy mal. Trinidense gana pequeño 2-0. Y su segundo seguro Chaco. Antes de Sarza desvía Aguilar, tiro de esquina para Trinidense. Y 29 años llenando de felicidad. Será tiro de esquina, zona derecha. Esto que anuncia sexta edición de los imbatibles de decoración del paquete público con los supermercados
18:30 para Nacional, 2 de mayo. Fancy marca en combinación de diseñadas en una pensando en la necesidad de nuestro mercado de equipas y por que no con Dios. En Concasa presenta tener como soporte colateral que la biblioteca de conocimiento de la mejor calidad. Concasa con proyecto de historia. Jorge Casal, Jorge. Ya tenemos con Jorge una consulta, Jorge. Pelota para el fondo, sale Sportivo Luqueño. La próxima fecha, el equipo de Trinidad va a visitar a 2 de mayo y Luqueño será local ante Tuquetán. Muy bien, pelota, al menos falta pita el juez ahora, tiro libre, señoras y señores. Estamos llegando cerca del final de este partido, será tiro libre y pertenece a Luqueño. Asistente de la defensa ascendió que aquí participas automáticamente para ganar una dimensión de kilómetros automotor sentir camino confortable de controles en farmacia catedral hasta 60% de cuento con todo lo que pago y todo lo que implementa en farmacia catedral cuidado. Minuto 42, tiro libre para Sportivo Luqueño. La cultura gratis ya retiene el puesto de la comisión ambiente de las transferencias a beneficios y especialmente con banco de carrera. La vida no es que no vos tampoco tenés que hacerlo, pero tu préstamo con mínimos requisitos escritos al ser 21 237 7012. Registramos tu crédito a tu función. Le va a pegar Walter González. Le va a pegar Walter González a esa pelota. Tiro libre. Directamente le va a pegar al arco. Le pegó. Se desvió. Tiro de esquina. Y 29 años en la cultura de fe. Tiro de esquina para Luqueño. Siento que la pradera en su presentación Sánchez deja por 60 días sin necesidad de frío. La pradera no mejora en lácteos. El gran pobre para dominar menos hace económico tiene un retiro y de gran tamaño alcanza para todos. De hecho, con el que no se me desde siempre. Señoras y señores, tiro de esquina. Ahora el pelota de Seba Quintana. Le pegó, tiró. Se desvió. Saque de costado, pero también. No te quedes fuera de ASU 2025 con tu separación de con Mundo Pereira con este país a 15 días, 8 décimas de 4.000 atletas de más 23 de agosto en la Asunción. Con Selvi, bajo el pueblo viajar en una Venezuela, México, Brasil y Canadá, 50 premios mensuales. De firmas en Mundo Pereira y participar. Reclama un tiro de esquina, Ricardo. ¿Se debió o no se remate? No sé. Para mí que le pegó bien mal. La gente recién estaba diciendo de todo, parece que al final fue corner, pero qué mal le pegó Pérez. No sé. Tiro de esquina pertenece a Luqueño. Cámara Picaco también se lo votó para que la imagina acompañante de crecimiento con el ya como el tomado de reglotamiento para elegir la Universidad Briga María Sena de carrera reconocida por una mitad por la secretaria por la ANS, incluso en la Mundo Pereira. En la línea, salvó a Cufur. Ricardo hace un cabezazo. Sí, que bien le pega ahí el cabezazo. Benítez, lo que pasa es que el arquero estaba dentro del arco, pero la pelota creo que no ingresó. Protesta la gente de Deportivo. Sí, señor, pelota medio avanza Trinidense con la pelota Zarza. Presencia se convierte en defensa y mantiene una tableta de tiempo ganando las redes sociales al presidente y agrega por otros en su calidad más avanzada. Disfrutar la actual secundaria con un poquito de todo la actual de mamá y muchos años consecutivos. De a poquito, señoras y señores, se está cerrando el partido de esa gran victoria de Trinidense. La caja de 2.40 en el mercado puede ganar con una tableta mucho de los días que se regalan con una 18 contra mí, que acabó en este partido casi no del sol, nuestro casi no es más de Minesola. Estamos en el del sol, pelota por el fondo, gana Trinidense 2-0. Ya termina el partido, Darío.
decías en la formación de Nacional, Hugo Adrián Benítez. Sorprende Jorge, nos saca a Bailone. Bailone está como suplente Nacional. Ya te digo el banco de conjunto de Nacional para este partido. En el banco están Gerardo Ortiz, Alexis Cañete, Carlos Espínola, Juan González, Roberto Ramírez, Fabricio Jara. No lo veo a Bailone, a ver, Cristian Colmander de Caballero, Matías Almeida, Juan Fernando del Suárez, Josías Kant, Jorge González, Cristian Colman. No está Bailone. No está. Bueno, ahí está la sorpresa de Sarabia, fíjate Jorge, porque venía jugando todos los partidos titular Bailone, y en este juego, es más, no lo concentra Bailone. Aparece Hugo Adrián Benítez, Jorge Casares en el equipo titular del tricolor de Sarabia. Es así, arranca allí arriba con Iván Valdés, claro, con el acompañamiento constante, me imagino, de las bandas, tanto por Carlos Artúa sobre el lado derecho y de Richard Prieto sobre el sector izquierdo. Diego. Correcto, hay que ver también, Jorge, si podés averiguar qué pasó, si pasó algo con Bailón en la semana, si está lastimado, o simplemente por una cuestión táctica, simplemente técnica, no lo pone a Bailone. Es más, de lo que mencionaste, no figura ni como suplente. Llama la atención la no presencia de Bailone, que vino como gran refuerzo de tricolor. Pelota por el medio, ya estaremos con ustedes después en cancha nacional. Mire, buscamos a pelota por Timo Luqueño, Sema Quintana. Está dejando por el medio, movió para Brizuela. Toca de fondo Luqueño. Todo Messi va solicitando crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 47 de plazo. Primero 0.248.000. Como Messi, cuarto de conocer. Unizal 64 330 saludos generales para que me tenga para Colombia Loqueto. Ella que acabamos de hacer en este canal puede mirar. Mañana se juega el Superclásico. Tú tienes que ser una pizza perfecta con la solución que la pizza con queso y toque de comer manzana con pica con tradicional. Pizza que le descenso de nivel. Ama la pizza y se pone que la bolsa de $49.900 cuando $690. Hace tu desayuno de una pieza. Regresa para un pan en Paraguay. El partido para mañana a las 4. Gran cobertura de fútbol de Sport Monumental para el Superclásico en el este del país. Fertilizantes solares son soluciones integrales en la nutrición de las plantas, un altamente eficiente en redes sociales solar y fertilizar Paraguay. Termina el partido, Darío. Conquista tenés más servicios oficiales para productos y para los perfecta grinos al 0.7 avanzar siempre con Quinto ya con la remoto total. Gran remate cansados a la de domingo en casas en las soluciones. Por centro servicio 421-566. Cansados al cine de reparaciones de servicio. Bonos, expulsiones, penal, arbitraje polémico de Blas Romero. Termina el partido en Villaliza. Metemos una mitad con un delicioso vino. Andamos sin contra intervenir para los minutos de los Andes. Hincha con bloques de los Andes. BY. Si contratas un comercial por primera vez, tiene 25% con un obsequio. Posesión de seguros 65 en el pequeño con todo siempre. No van a decir de Carlos de correcta decisión, correcta interpretación. Ya sabemos. La pelota y el tiro libre. Le va a pegar a esa pelota. Walter Rodríguez le va a pegar a esa pelota. Walter González. Rodríguez se mandó un paso en la fecha anterior. Entonces, además, tiene el mismo nombre. Walter. Le pegó a González, que mal remate. Tiro de portería para Trenías. A cuanto liquida el pito, el señor rendimiento, 14.18, 469 mil, 8 millones, 18, 449 mil, proyecto de mejor caso electromagnético del país. Invierno en una hora sobre todo lo que necesita hacer para la selección de mucho más. Realizando la noche supermagneta de toda la novedad. 11 puntos con esta victoria suma, Triqui, marcamos el tiempo. Remate como llegó el campo, el tiempo de 12 en 40 minutos, segunda etapa, retro, chaco, con su calidad de litros, el 30. El partido lo está ganando y te ganó finalmente. Trinidense le ganó a Luqueño 2-0. Quedamos con Ricardo con el final. Después estamos con Jorge de Arsenal con una presentación de Quitador para Carlos del Quitador de Tenaca, nuestra calidad, su seguridad, la solución de un sistema prepago, unido se veía en 751. Llamas al 729-60-60, estilo campo de un barrio, ya preferí. Bueno, desazoran algunos jugadores del Sportivo Luqueño. La gente de Trinidense que va a saludar al rival de alguna forma, por supuesto. Esto es fútbol. Dentro de la cancha son enemigos, pero fuera de lo que es el terreno de juego, una vez que termine el partido, son todos colegas, algunos es compañeros, otros son amigos. Una terna arbitral que tuvo de las suyas en el partido de hoy, donde Blas primero se recibió de Chirolita, que lo manejó el VAR. Entonces hay que ver qué hace el departamento de árbitros cada vez que termina una fecha. Tenemos los errores que cometen partido tras partido, tarjeta roja
amarillas que no son tarjetas amarillas en dos ocasiones para un jugador para poder echarlo, le cobra una falta, después el VAR lo llama, le dice que no fue falta, que fue penal, el árbitro no se mantiene en su decisión porque quizás el que está en el VAR lo convence, no sé, algo pasa, pero no es lo correcto. Va a hablar Romero, jugador de Teniense. Venimos prácticamente, ¿verdad? Es muy importante para los anímicos, para seguir sumando nuestras aspiraciones, así que fue un partido también muy difícil. Creo que este partido, además de la victoria, nos da mucha confianza para lo que viene. En el momento en que se quedaron con unos menos, ¿ustedes sintieron que faltó ese hombre, digamos, porque siguió insistiendo Trinidense, o sea, no decayó el juego? Bueno, creo que el planteamiento que propuso el profe fue bastante favorable para nosotros, porque él nos instó a pararnos bien y a no meternos tan atrás. Ciertamente teníamos un hombre menos, pero nos paramos ahí 3/4 y al segundo tiempo salimos decididos de que en cualquier momento nos iba a tocar. Después quedamos 10 contra 10 y creo que ahí fuimos superiores nuevamente. Marcando hoy también, Fernando, eso que representa para vos en lo personal ser parte de este triunfo. Sí, primeramente darle gracias a Dios, la Virgencita que me dieron el primer gol en el año. La verdad que fue un primer semestre muy duro. Estos primeros partidos también que no me tocaron jugar fue muy difícil para mí y bueno, este golcito me ayuda a seguir trabajando, a ver lo mejor de mí para ayudar al grupo, para seguir consiguiendo triunfo y punto importante para Trinidense. Gracias. Ahí pasó uno de los jugadores, Romero, gentileza de Tigo Sport, hablando entonces el jugador de Teniense que se encargó de patear el penal, que lo hizo de buena forma, por supuesto. Vamos a escuchar ahora a Quintana. El primer minuto concentrado, un poco dormido, después con un hombre más no pudimos hacer la diferencia, pues se nos expulsa uno y se nos vinieron encima la verdad el penal ahí, pero la verdad que mucha concentración, un poco dormido, pero bueno, ahora toca pensar en lo que se viene, de trabajar una semana y seguir. Pequeño no encontró su juego hoy, también se puede decir con lo que mencionabas de la concentración, insistieron, pero no se pudo llegar prácticamente al área rival. Así mismo, como te dije, entró un poco dormido, ese juego que veníamos mostrando nunca no se pudo ver hoy, pero bueno, hay que levantar cabeza y seguir trabajando. También me imagino se lamenta porque era una racha que se recuperó la fecha anterior, la idea era obviamente seguir con esa victoria y decayó un poco, digamos, los ánimos con los de tus compañeros después del partido. Sin duda se lamenta mucho por la racha que veníamos, así como decís. No queda otra que seguir trabajando y pensar en lo que se viene. Así pasó Quintana, Seba Quintana, jugador del apenado por lo que fue este partido, volante de Olimpia, aprendió con primero nacional, donde no tuvo continuidad con Pedro Sarabia, donde pasa ahora al Deportivo Luqueño, lo conoce quizás de las divisiones inferiores, ya de Cáceres, de la reserva, de la primera, y lo pone por supuesto ahora a jugar en el Deportivo Luqueño, que lo pierde 2-0, un partido que le parecía favorable, no le parecía la función desde la cruz a los 37 minutos de la primera etapa, ruta directa, me parece que con amarilla solucionaba el árbitro. Después nos conecta a los 42 del primer tiempo a Brian Ayala, ya a los 12 del segundo tiempo la segunda tarjeta amarilla y por ende la roja, el jugador de por eso emparejaba las cosas en el campo de juego, 11 contra 11 en el inicio, contra 10 después, con un expulsado cada uno, hasta que llega el penal a los 18, donde por menos se encarga de ejecutar, le pega fuerte, arriba, imposible para el arquero, que se quedó en un palo, pero no llegó para poner el primero del partido. Me preguntan de la jugada, y va con la plancha, Neymar, llega la pelota, manda a rechazar al defensor, le da una patada, acá hay que separar en dos. Es lícito llegar, plancha la pelota, porque eso cobra primero la roja. Pero como el VAR se detiene más en la patada que le da el jugador Suárez al Lucas, entonces lo llama y le dice que cobre penal. Y el árbitro no importa.
había cobrado. Parece uno de los pequeños errores, pequeños aciertos, ¿ya? Que terminó siendo un error o un horror que no se quiso mantener en el cobro él. El penal, el gol, los cambios de ambos técnicos le favorecieron todo al pequeño que estaba, al punto de Teniense, que estaba más entero, Luqueño equivocado, de jugar sin delantero a poner 3 en la parte final, Pérez, González, después el viejo me frente, no por poner muchos delanteros, gusta ser más ofensivo. Hay veces que jugando con uno y sabiendo alimentar a ese uno, el equipo es ofensivo, y las otras veces poniendo 3, como no le llega la pelota ni con 3, entonces termina siendo pan comido para la defensa, recuperan rápido y salen de vuelta a atacar el equipo que juega con el delantero y les debilitan. La entrada de la cancha, una zona defensiva, se queda desequilibrado el equipo. Eso lo aprovechó Teniense, porque eso convirtió en segundo. Una gran maniobra de Zarza por el sector derecho, el centro al pecho de Gauto, que la baja, se acomoda, saca el remate, potencia, cierto. Llega Aguilar con las manos flojas, eso no pudo desviar por completo el remate, y Teniense a los 37 minutos del segundo tiempo convertía el segundo para prácticamente definir el partido. Lo jugó mejor, sí, porque 11 contra 11 era un Teniense, 11 contra 10 sufrió un poquito, lo emparejó rápido a los 12 minutos del segundo tiempo y en igualdad de funciones en cuanto a la cantidad de hombres en el terreno de juego. Demostró superioridad el conjunto